Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarme en esta edición especial, llamémosle así, de nuestra serie revista semanal que se transcurre en viernes el día de hoy. ¿Por qué transcurre en viernes el día de hoy? Bueno, pues les voy a contar. El sábado me fui a París con mi hijo. Finalmente, después de muchas cuestiones, pues conseguimos hacer un viaje en condiciones. Él quería ver la Torre Eiffel, quería ver la Mona Lisa, quería ver los lirios de Monet, cosa que me llamó muchísimo la atención, me dio muchísimo gusto, lógicamente. Y bueno, pues nos fuimos 5 noches, 6 días a París, a caminar museos como enloquecidos, que es lo que uno hace en París, salvo que vaya muy seguido y ya se sepa los museos. Pues uno va a París y empieza a caminar museos y luego camina más museos. Empezamos con la cripta arqueológica el sábado y acabamos ayer en la mañana revisando el Museo Cluny del Medievo. Fuimos a ver los tapices de la Dama y el Unicornio, que son una absoluta maravilla. Y bueno, pues, entonces ya no llegaba yo anoche para hacer el streaming a tiempo, pero decidí hacerlo hoy porque dije, igual traigo algo interesante de París que puedo compartir con la gente así rápidamente el viernes, y así es, y es lo que tenemos hoy, por cierto, en nuestra galería nocturna. Creo que mucha gente me pide galerías nocturnas y no las hago porque, como ocurre con tantas otras muchas cosas y que ustedes ya deberían saber, no tengo tiempo suficiente para hacerlo todo. De hecho, no tuve tiempo suficiente ni siquiera para revisar, para sacar la miniatura. Lo voy a intentar hacer ahora, ya que estamos en día especial, sacar la miniatura del vídeo del día miércoles que publicamos y que ha traído muchas... siempre son polémicos, no sé por qué. O sea, yo no hago las cosas pensando, voy a ser polémico, vamos a contar algo que sea necesario contar. Luego resulta que la gente se enoja muchísimo. Entonces, vamos a pasar esto así a toda velocidad. Esto es lo de la semana pasada y esto es lo de esta semana, que es la batalla por la educación en México y en el mundo, porque creo yo que hay una batalla por la educación en México y en el mundo, y que en este caso pues fue ejemplificada o está ejemplificada por el debate de los libros de texto, los libros de texto gratuitos, que a mí siempre me pareció una idea maravillosa en México y que sin embargo, bueno, han sido desvirtuados y destrozados de una manera extraordinaria por un grupo de personas que no saben nada de pedagogía, tampoco saben nada de las materias que están enseñando, pero saben que hay que hacer algo para ser súper revolucionario y descolonizador, porque es gente que, en 1810 en México, para los que no lo sepan, en 1810 en México se inició un movimiento de independencia. Un poco el pretexto era, pues como tienen a Fernando VII detenido los franceses, lo tenía preso Napoleón, pues entonces viva Fernando VII, y mientras Fernando VII regresa nosotros nos hacemos cargo de este terreno. Y el grito de viva Fernando VII fue uno de los gritos de la independencia. Se inició un movimiento armado en contra del gobierno español, pero fingiendo que era en realidad en contra del gobierno de José Bonaparte, hermano de Napoleón, a quien Napoleón había puesto al frente de los destinos de España. Mientras España peleaba contra la invasión napoleónica, ustedes saben, esos países que invaden a otros para ganarse sus tierras y que no nos gustan, salvo que seamos hijos de Putin y nos guste que lo haga Putin. Y entonces México luchó en contra de la colonia española. Y finalmente para 1821, después de que ya había regresado Fernando VII y que en vez de apaciguar las cosas las empeoró. Por ejemplo, en México, José Bonaparte en México no, en todas las posiciones americanas, José Bonaparte había terminado con la Inquisición, y esto era buenísimo, la gente vivía siempre con miedo de la Inquisición. De pronto le dicen, ya no hay Inquisición. Oye, pues mira, es un miedo menos con el que se vive
en esta nueva España de principios del siglo XIX. A su regreso, Fernando VII, una de las primeras cosas que hace es reinstaurar la Inquisición otra vez. No, ¿por qué no hagan eso? El caso es que en 1821 México adquiere la independencia y a partir de entonces es un país que no está colonizado, no es una colonia de ningún otro país. Ya sé que hay teorías sobre la colonización cultural, la colonización política, la colonización económica, pero es que todos los países tienen interrelaciones y interrelaciones comerciales que pueden o no calificarse de colonización. A mí se me hace que se le puede llamar una forma de dominio de los medios de comunicación, una forma de dominio económico, pero llamarle colonización desvirtúa la palabra y el significado mismo de la palabra, porque una colonia esencialmente lo que hace es quitarle toda la soberanía a un pueblo y la soberanía se traslada de la sociedad colonizada a la metrópoli, a una metrópoli generalmente geográficamente alejada, por supuesto desentendida completamente de los problemas de la sociedad y que lo decide todo en términos de economía, sociedad y política. Eso es una colonia. Si no haces todo eso, pero le llamas colonia, pues entonces ya todo es colonia. Oiga, es que mire, vengo a venderle unos mangas, unos mangas japoneses muy bonitos. ¡Ah, colonialismo japonés! No, hombre, no. Calma. Oiga, es que usted, su gas depende de Rusia. ¡Ah, colonialismo ruso! Bueno, no, es que mire, hay situaciones económicas, relaciones que pueden ser muy asimétricas y que deben ser analizadas y que debe evitarse la asimetría excesiva en las relaciones económicas, pero eso no quiere decir que sea equivalente al colonialismo. Son los excesos retóricos de algunos que a mí siempre me molestan mucho. Bueno. Dicho eso, en 1821 México deja de ser una colonia y en 2023, 202 años después de esa hazaña, porque fue una hazaña finalmente liberarse de las cadenas de una metrópolis externa, pues tenemos a un grupo de personas que dicen, ¡ay, estamos colonizados, vamos a descolonizarnos! ¿Y eso cómo lo haces? Abandonando todo lo que es Occidente. Perdón, vuélvemelo a decir, ¿cómo me lo estás diciendo? ¿En qué idioma me lo estás diciendo? ¡En español! Ah, español de España. O sea, tú eres parte en parte, eso que estás rechazando. ¿No se te hace que es un poco, como que tienes un problema interno grave? Pues mira, yo soy, así desde el punto de vista genético, tengo un 14% del sureste mexicano. Mi abuela materna era zapoteca. Pero sí, imagínate que yo rechazara a los zapotecas, dijeran que son lo peor del mundo y quiero arrancarme mi zapotequismo, pues sería brutal, ¿no? Como si me quiero arrancar mi españolidad, que también está violenta. O mi pequeño trocito de irlandés que tengo por allí. No, tú eres resultado de todo eso. No, yo estoy colonizado porque soy una víctima. Uy, entonces, ¿qué hacemos? No, rechazamos las matemáticas, por las inventó Occidente. Oye, no, espérate, que las inventaron los árabes y los indostanos. No, porque con eso hacen cálculos Galileo y Newton y esos malvados que nos colonizaron. No, Galileo y Newton no fueron de los soldados que tomaron Tenochtitlán. Es que mira, Galileo, pues sí estaba en la época, pero él estaba a lo suyo, estaba en Italia. Además le estaba yendo bien mal. Y bueno, Newton viene después, pero él no viene a colonizar a nadie. No, sí, como no, son colonizadores todos. Y en fin, un despropósito histórico que da la impresión de que se está haciendo ideológicamente avanzado al reconocer el valor que tienen ciertas culturas, pero rechazando el valor de otras, es decir, haciendo lo que viene siendo un odio cultural, pero al revés. Entonces ya no es que los estadounidenses desprecian a los mexicanos, que sí los desprecian, y bueno, ya cada vez menos estadounidenses que siguen despreciando muchísimo a los mexicanos, pero no es la historia del desprecio que tenían los mexicanos en los años 40, 50, ¿no? Ahora nosotros vamos a rechazar a los Estados Unidos, todo lo que es Estados Unidos, la comida y esas cosas feas. Bueno, tampoco. Esas ideas de una ideología, que no es una ideología porque no es un conjunto de ideas, sino es que es una reacción de actos viscerales, lleva a que se plantee un sistema, una
proyecto educativo sin pies ni cabeza, sin ningún rigor pedagógico, sin ningún rigor histórico, sin ningún rigor científico, sin ningún rigor sobre el conocimiento de, a ver, ¿para qué se educa a los niños? ¿Para que sean revolución? No, no. Es muy bueno que un niño sea crítico y rebelde ante la autoridad, sobre todo cuando la autoridad no tiene legitimidad. Y todo niño debe aprender esto, y lo debe aprender incluso con sus padres, ¿no? Vete a duchar, ya me duché 3 veces hoy, ya, pero estuviste jugando baloncesto. No quiero, no, eso no es ser rebelde. Pero si no he hecho nada y ya me acabo de duchar, ¿me vas a duchar otra vez? Sí, me protesto, no hay motivo para que me duche. Vale, es una rebeldía razonable. Perdonen el ejemplo, pero más o menos por ahí van las cosas. El hecho real es que han hecho una empanada en la cual se olvida lo fundamental. A los niños se les educa, se les instruye, más que nada los educan los padres. A los niños se les instruye para que tengan herramientas para funcionar en la sociedad en la que viven y para que piensen alrededor de la sociedad en la que viven y sus problemas. Por supuesto, cuando tienes 6 años, los problemas que vas a estudiar son distintos de los que vas a estudiar a los 18. Si empiezas a hablarles a los niños de los problemas de la falta de suministro de calorías entre los indígenas mexicanos y la necesidad de generar nuevas formas de alimentación, un niño de 6 años te va a decir, no está dentro de su concepto. Tienes que ir pues poco a poco llevando a los niños a aprender lo que les sirve para funcionar en su sociedad, para conocer su sociedad, para entender la sociedad en la que viven y luego para cuestionar los problemas que pueda tener esa sociedad. Todo eso se les olvidó. Y generaron unos libros de texto que han sido criticados por muchas personas, entre ellas por Rodrigo Álvarez, que fue el invitado que tuvimos la semana pasada. Creo que me eché un rollo enorme, pero miren, es que me desespera muchísimo que la gente crea que las reacciones viscerales, irracionales, sin bases fácticas, son ideas, ideologías y una forma legítima de rebeldía. No lo son. Y como no lo son, me indigno enormemente con ellos, con enorme frecuencia, porque tienen enorme capacidad de simulación y que mucha gente que no está debidamente informada, precisamente porque no tuvo una escuela y unos profesores adecuados, no se dé cuenta de que le están timando, vendiéndole una realidad y una serie de ideas que no lo son en realidad, que son ocurrencias, que son sensaciones, que son cabreos muchas veces, que son odios mal disfrazados. Y por eso he hecho tanto el rollo. Bueno, ustedes disculpen. Apoyo en Patreon y apoyo en PayPal, lo vamos a agradecer muchísimo. Este canal vive y sobrevive gracias a ustedes y no vamos a ir demasiado más allá. Hoy quiero ir rápidamente un par de cosas que vi en el chat que me interesaron, así que el chat. ¿Le gusta la música de Chava Flores? Yo creo que el cronista de la Ciudad de México antes del Distrito Federal. Ya no es el cronista de la ciudad a la que Chava Flores le cantó. Es una ciudad que esencialmente ha desaparecido. Yo no solo me gusta Chava Flores, canté mucho la música de Chava Flores, me sé muchísimas de sus canciones y conocí personalmente y oí muchísimas veces y entrevisté para una revista, una de mis primeras entrevistas profesionales, entrevisté a Chava Flores en la peña. Hay una peña que estaba sobre la avenida Coyoacán, si mal no recuerdo, sí. A la que íbamos muchísimo. Yo iba a todas las peñas, iba al Sapo Cancionero, no me acuerdo más del nombre del Sapo Cancionero, pero había varias. Había una en la colonia Cuauhtémoc donde yo tocaba muchísimo, llegué a acompañar a una cantante con la guitarra. Había otra que estaba en Polanco, había otra que estaba en la Ciudad Satélite, ese era el Sapo Cancionero, si mal no recuerdo. Que también ahí oía yo a Chava Flores. Él recorría varias peñas al día para cantar, ¿no? Pero luego, como tenía 2 shows en el Sapo Cancionero, entonces se quedaba allí. Y se quedaba con su guitarrista, que era Valentín G. algo, no me acuerdo cuál era el otro apellido, pero la G decía yo que era de guitarra. Entonces Valentín y yo nos íbamos a una cantina que había cerca y él me enseñaba acordes, me enseñaba progresiones armónicas que me gustaban muchísimo. Porque claro, yo me sabía las canciones de Chava Flores con 3 acordes. Sí, primero, cuarta y quinta, es lo que sabe todo el mundo.
Y yo veía que él hacía unas florituras enormes con una canción que se podía cantar en primera, cuarta y quinta, primero, cuarta y quinta armonías o acordes. Y entonces, pues le preguntaba yo y nos tomábamos unas cervezas y me enseñaba. Entonces sí estuve cerca de Chava Flores, estuve cerca, estuvimos preocupados cuando se enfermó, tuvo nódulos en la garganta porque él no sabía cantar. Él cantaba, pero no tenía técnica de canto. Y cuando tú cantas mucho sin técnica de canto, te lastimas la garganta y te provocas nódulos que son engrosamientos en las cuerdas vocales que no te permiten cantar debidamente. Entonces, tuvo que ser operado para volver a los escenarios y demás. Entonces fuimos muy cercanos a Chava Flores. Yo creo que cantó un Distrito Federal o Ciudad de México que existió hasta mediados de los 70, que es cuando yo conocí a Chava Flores, ¿no? Cuando yo todavía conocí cierta vida nocturna un poco peculiar en México, cabarets absolutamente despreciables. No, yo no debía estar haciendo nada por allí, pero yo iba y me cuidaban los de allí, no sé por qué. Pero sí, conocí mucho a Chava Flores y creo que fue un brillante genio de la música mexicana, ¿no? Hoy está olvidado, como lo está Cricri también, que me parece otro brillante músico con una enorme aportación que no está rescatada, desafortunadamente. Los que están rescatando tanto y los que están descocacolonizando tantas cosas, por lo menos de dientes para afuera, son los mismos que tienen olvidados a gente como Chava Flores y Cricri. Perdonarán la sed, pero es que he pasado 5 días a 32 y 33 grados de temperatura. Yo los días antes de irme a París veía 18, 20 grados. Bueno, y llevas una camisa encima de la camiseta, ¿no? Tal y cual, y hacías cálculos. Hoy hay 31 grados, pero mañana ya 33, luego ya baja a 32. No hagan eso, era como caminar sobre una sartén, caminar por el centro de París. Eh, Sería interesante saber su opinión acerca de Marcelo Ebrard y sus problemas con Morena. Si se lanza como candidato independiente o con otro partido, ¿afectará más a Xochitl o a Sheinbaum? Mira, no lo sé. Lo que sí, si se lanza como candidato independiente, evidentemente va a afectar más a Claudia Sheinbaum porque tienen a los mismos electores y esos electores son los electores duros de Morena. Entonces, si tú divides a los electores duros de Morena, pues qué bueno, ¿no? Yo creo que estaría muy bien. Marcelo, lánzate. Yo no te apoyo, pero te invito a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mucho la impresión desde el principio que hubo un intento por parte de López Obrador de decirle a Marcelo que era el bueno. Contra todo lo que sabemos nosotros en los últimos 23 años de absoluta cercanía entre Sheinbaum y López Obrador, ella está con él desde el año 1990, de que López Obrador ya había decidido que Sheinbaum era la candidata desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y con Marcelo Ebrard parece que no es un tipo demasiado vivaracho. Pues se creyó que él era el bueno y ahora está enojado porque resulta que no lo era, ¿no? Y digo que no es muy vivaracho por las cosas que ha hecho o por las cosas que ha dejado que haga el observador sin decirle, oye Andrés, no hagas eso, quedas muy mal. Vete a comprar medicinas y se va como el niño de la casa a comprar medicinas para simular que abastecen de medicinas el país y ahí va a comprarlas el ministro, ¿no? Un secretario, pues no es lógico, así no se hacen las cosas en ningún lugar del mundo más que en la chiflada, en el chiflado imperio del López Obrador, ¿no? Y es un tipo que es tan poco listo que se va con el Rolex de oro a una entrevista y cuando ve que hay cámaras se tapa, ¿no? Y se nota que se tapa. Es que quieres que te pregunten de dónde salió el relojito porque no has trabajado en tu vida con salarios como para comprarte esas cosas. Entonces no creo que sea un tipo muy brillante. Has dicho que eres socialdemócrata. ¿Podrías decirnos qué ensayos o libros sobre política han influenciado tu ideología política a lo largo de tu vida? Muchos, casi ninguno de ellos socialdemócrata, curiosamente. La socialdemocracia, yo llego a la socialdemocracia por lo que hace, no por sus teorías. Las teorías son poco emocionantes cuando te das cuenta que no tienen aplicación práctica.
Yo leo mucho Marx. A ver, soy un mexicano que entra a la universidad en 1971 y que se vive los años universitarios empapado en Marx. Ya antes leíamos a Marx desde el bachillerato. En la escuela donde yo estaba no era todavía materia, pero bueno, sí lo leíamos. Entonces yo estaba profundamente influenciado por el marxismo y mis críticas hacia el marxismo, yo veía, decía, pues es que esto no, igual no funciona, no lo veo claro. Bueno, pero es que en la Unión Soviética están haciendo esto, pues seguro. Pues es que también hay otros informes donde dicen que las cosas no son así. Igual, pero ¿dónde vive bien la gente? No, mira, hay unos países donde hubo una guerra horrorosa que arrasó con absolutamente todo y que ahora están creciendo con menos pobreza, con menos dificultades, con buena educación, con menos miedo. Ay, ¿esos quiénes son? No, pero los países que tienen gobiernos socialdemócratas. Y donde hay socialdemócratas, pero se les ocurre poner sanidad pública y educación pública. ¿Cuál es la teoría detrás de esto? Ninguna en concreto. Porque mira, las teorías lo que te crean son medios y acabas adorando los medios. Por ejemplo, el marxismo te dice que hay que instaurar la propiedad social de los medios de producción, la dictadura del proletariado con partido único para evitar que los burgueses recuperen los medios de producción que socializaste y un estricto control de las libertades para garantizar los derechos. ¿Sí? Entonces tú no tienes una serie de libertades, pero a cambio de eso tienes más garantizados tus derechos. En la práctica el resultado fue el siniestro, vale. Pero los marxistas que yo conozco lo que quieren es llegar a esos medios. Creen que los fines se van a dar automágicamente cuando consigues instaurar los medios. Cuando alguien te dice nunca ha habido un verdadero comunismo, es que nunca ha habido una correcta aplicación de los medios, de la estatización de los medios de producción, del manejo de una dictadura del proletariado, cuando no haya corrupción, etcétera, etcétera. De eso te hablan, pero no de los fines. Los fines son como mágicos. Ese milenarismo marxista de que después de un tiempo determinado va a establecerse una sociedad comunista, anárquica, donde de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, todos viviremos en santa paz y armonía, no será necesaria ni la policía, nadie va a robar, todos seremos buenas personas. No se ve cómo llegar de los medios a los fines. Los mercadólogos, y hoy tenemos historias de horror del libre mercado. Ay, hermanitos, vamos a escuchar dos historias de horror maravillosas del dueto cómico Milley-Friedman, o Friedman-Milley, que Friedman fue mayor. Lo que te dicen los mercadolatras es, no, mira, tú haces el mercado completamente libre y ya se arregla todo. Oye, ¿cómo? Pues si es que luego, mira, cuando liberas el mercado hay problemas. No, pero hay que liberarlo todo. Todo tiene que ser mercado. El Estado, si es necesario, así muchísimo, es para que me cuiden. Pone un policía para que me cuide a mí, para que no me roben lo que es mío, porque es mío. Oye, ¿y eso cómo lleva a que se redistribuya la riqueza y la gente sea feliz y no haya problemas sociales? Bueno, pues es que ocurre mágicamente, no te creo. Y los socialdemócratas decimos, oye, mira, tenemos que tener educación pública. ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo lo hacemos en dónde? Pues en España. Pues vamos a ver la situación económica en España y vamos a ver cómo establecemos una educación pública sostenible y bien armada. Pero no, es que esto es en Guatemala. Bueno, en Guatemala las cosas son distintas. Entonces, para tener una educación pública y de calidad, pues entonces hay que hacer otras cosas distintas. Pero lo importante es que haya educación, que haya sanidad pública, que haya pensiones, que haya sindicatos libres, que haya una ley laboral que proteja a los trabajadores, que haya una ley del medio ambiente que proteja el medio ambiente, que haya leyes de relaciones comerciales que impidan que los grandes proveedores abusen de los pequeños compradores o que los grandes compradores abusen de los pequeños proveedores. Entonces esto cambia enormemente de país a país, de sociedad a sociedad. Tengo hace tiempo la idea de traer a Pachi Blanco, a Francisco Blanco, que es un gran economista socialdemócrata del Partido Socialista, a hablar con nosotros para aclararlo más. Pero es que ese es el punto, que tú oyes, lees el programa del Partido Socialdemócrata alemán
el Bad Godesberg primero y el programa de Berlín después, y los programas que van desarrollando para cada uno de sus países los partidos socialdemócratas, y dices, a mí me suena que esto funciona mejor. Vamos a ver cómo funciona en la realidad. Pues funciona mejor. No es la panacea, no es perfecto, pero funciona mejor. Te recomiendo que vayas a la Internacional Socialista, el sitio web de la Internacional Socialista, y leas tanto la Carta Ética como la Declaración de Principios de la Socialdemocracia. Creo que ahí está la esencia más o menos de todo, ¿no? No es un debate teórico, es un debate de lograr cosas para la mayoría de la gente y para que la sociedad sea menos infeliz. Es así de sencillo, creo yo. Feliz día de Star Trek, por cierto. Vive, live long and prosper, vive mucho y prospera. O larga vida y prosperidad, como dicen algunos. ¿Tienes algo pensado para hacer algo para el 150? Nah, me dan igual. O sea, los números redondos a mí no me interesan. Pero bueno, igual hacemos algo para que parezca interesante, ¿no? Pero no lo creo. Estamos 203 personas, un número impresionante considerando que es un viernes y que en viernes no solemos hacer esto. No olviden dejar su like. Y las conclusiones se centran en el contexto de México del vídeo del miércoles, son extrapolables a todos los países. Es que el problema es que la guerra de la educación está presente en todos los países y lo estamos viendo en todos los países sin acabar. Y yo que he tenido hijos que han estudiado en varios sistemas pedagógicos, lo veo con enorme claridad. Algunos libros que nos despierten, por favor. Pues que yo no creo que estemos dormidos. Yo creo que ese es un cuento. Yo creo que podemos informarnos, pero eso de estar dormido y despertar es muy místico y no corresponde a la realidad. Lo que tenemos es falta de información en ciertas cosas. Cuando nuestra desinformación es volitiva y voluntaria, esa gente que no quiere enterarse de lo que pasa, pues estamos fritos. Pero cuando queremos saber, lo único que hay que hacer es ir a buscar qué quieres saber. Hombre, te buscas los libros o te podemos decir cuáles libros te podrían informar sobre lo que quieres. Entre Alexandria Ocasio y Bernie Sanders, ¿a cuál prefieres y cuál es más socialdemócrata? No sé cuál es más socialdemócrata porque no tengo el socialdemocratómetro. Socialdemocratómetro, madre mía. Bueno, no lo tengo. Siento que Bernie Sanders es un izquierdista de los años 70. Cosa que no debería decir, porque yo soy un izquierdista de los años 70, pero soy un izquierdista de los años 70 que ha evolucionado y tengo la impresión de que Bernie no. Y Alexandria es una socialista, una socialdemócrata más de este siglo, que ve los problemas de una manera distinta y que no tiene los tics de la izquierda de los años 70, por ejemplo, la defensa de Cuba, o de la Unión Soviética, que lastraron enormemente la capacidad crítica de muchas generaciones, ¿no? Entonces, María, gracias. Sí habrá galería nocturna, claro que habrá galería nocturna. ¿De qué se perdió usted? No de mucho. No me gustaron mucho las referencias al color de la piel de tu colaborador, pero creo que es un tipazo ya, pero las referencias las hizo él, no yo. Cuidado, yo nunca hago ese tipo de referencias. ¿Qué tan cierto es que en el medievo la gente trabajaba menos y tenía más descanso que ahora? Es un mitazo, es un total y absoluto mito. Y depende qué gente. Obviamente los condes y los marqueses y los varones, este tipo de gente, pues sí, descansaban mucho más, tenían mucho menos trabajo que ahora. Pero un campesino que tenía desde que hacerse su casa en la tierra que le permitía el señor feudal, y que tenía que trabajar para alimentar a su familia y para darle sus cosechas al señor feudal, y que tenía además que hacerse su ropa y que tenía además que hacer un montón de cosas, pero no tenía esos horarios que algunos sueltan así como muy sacados de la manga, ¿no? Si tú estudias lo que realmente fue el medievo, vas a ver que no es así. Vamos directamente, ¿por qué no? Vamos directamente. Historias de horror.
del libre mercado. Dueto cómico Milton Friedman, Javier Milei. No me pregunten cómo, porque son cosas que van pasándole a mi vida de una manera extraña. Pero el otro día alguien me mandó un tweet con una cosa de Milton Friedman y otro me mandó un tweet con una cosa de Javier Milei. Y yo, pero es que dejan tan enormemente claro en qué mundo imaginario vive esta gente, que no es distinto ni está alejado del mundo imaginario en el que viven los marxistas. Lo digo en serio, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, que tengo buenos amigos marxistas, pero creo que viven en un mundo donde ven una parte de la realidad y se convencen de que al abordar esa parte de la realidad van a abordar el resto de los problemas de la humanidad. Y como hemos visto además de manera muy clara, no ha ocurrido así. Pero entonces me parecen enormemente complementarios. Vamos a empezar con una cosa que dice aquí el señor Friedman. Vamos a verla completa, es un minuto por ahí. Milton Friedman explicándole a una mujer, creemos o calculamos, feminista, que le he hecho una pregunta sobre feminismo, sobre el tremendísimo asunto de si debe o no darse el mismo salario por el mismo trabajo a hombres y mujeres. Y Milton Friedman, liberal, no lo olviden, liberal, dice que no. The actual effect of requiring equal pay for equal work will be to harm women. If the unwillingness of the men to hire them is because the men are sexist, you want to make it costly to them to exercise their prejudice. If you say to them, you have to pay the same wage no matter whether you hire women or men, it doesn't cost them anything to hire men instead of women. However, if the women are free to compete and to say, well, now look, I'll offer my work for less, then he can only hire men if he bears a cost. If the women are really good as a man, then he's paying a price for discriminating. And what you are doing, not intentionally, but by misunderstanding, when you try to get equal pay for equal work laws, is what you are doing is reducing to zero the cost imposed on people who are discriminating for irrelevant reasons. I'm on your side, but you're not. Qué chistoso es don Milton. Yo estoy de tu lado, tú no estás de tu lado, porque no piensas como un economista liberal. Vamos a ir poco a poco. Fíjense lo que ha hecho. Él ha dicho, si las mujeres fueran libres para competir, como lo fueron durante la Revolución Industrial, podrían trabajar por menos. Y eso las beneficiaría enormemente porque tendrían trabajo. Ya, pero ganarían menos. ¿Quién se beneficia de que las mujeres cobren menos? ¿Las mujeres? No. Dice que está del lado de ella, pero en realidad está del lado del señor que la contrata. Y lo que está diciendo es, la única forma de lograr esto es mediante la competencia, la libre competencia que lo resuelve todo. Vamos a tratar de desentrañar un poquito las cosas aquí. The actual effect of requiring equal pay for equal work will be to harm women. El efecto real de exigir igual salario por igual trabajo, lo que ha hecho es beneficiar a las mujeres. No importa lo que diga la teoría. Lo que ha hecho es beneficiar a las mujeres para sacarlas de un estado de explotación excesiva o adicional que en la Revolución Industrial llevó precisamente a que existieran los movimientos feministas, porque las condiciones de trabajo eran las mismas, a veces peores, a veces encima te manoseaban o te llevaban al oscurito a que le diera servicios sexuales al capataz o al dueño. Y entonces las mujeres se molestaron por eso. Imagínate, si los niños fueran libres de competir y trabajaran aún por menos de las mujeres, eso beneficiaría a los niños, según este repugnante personaje, porque era lo que pasaba en la Revolución Industrial. Las mujeres cobraban la mitad y los niños el 30%.
If the unwillingness of the men to hire him is because the men are sexist, you want to make it costly to them to exercise their prejudice. Sí, papá. Quieres que sea costoso ejercitar sus prejuicios, pero no costoso solamente en el sentido económico que tú dices, en el sentido de que si quiere costar hombres le va a costar más dinero y entonces, al contratar mujeres ya no ejercita sus prejuicios, sí, perjudicando a las mujeres. ¿Y qué tal, pregunto yo, una ley que obligue a dar el mismo salario por el mismo trabajo y que te exija que contrates a las mujeres que tengan capacidad para realizar el trabajo, te guste o no, seas o no machista o no? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Consiguió eso integrar a la mujer al entorno laboral? Pues aunque este señor no lo crea, sí lo consiguió. If you say to him, you have to pay the same wage no matter whether you hire women or men, it doesn't cost him anything to hire men instead of women. No le cuesta nada económicamente, pero puedes hacer que le cueste en términos sociales o puedes multarlo. Si hay mujeres capacitadas para un trabajo y se niega a contratarlas, si hay formas de valorar la capacidad de una persona para realizar un trabajo y la contratación no se hace a capricho, porque aquí lo que está partiendo de la base de que una persona puede contratar absolutamente a capricho, que quien se presenta a solicitar un trabajo no tiene ningún derecho a ser contratado si tiene capacidad, habilidad y conocimientos para desempeñar ese trabajo. ¿Te das cuenta que eso se aplica también al racismo? Si los negros quieren igual precio, igual salario por igual trabajo, pues que se vendan más barato. Y entonces así dejará de ser racista el dueño porque así gana más dinero pagándoles menos a los negros. Y esto le llaman liberalismo. Evidentemente es una forma de liberalismo donde el liberalismo económico tiene mucho que ver y poco el liberalismo social. Terminemos. However, if the women are free to compete and to say, well, now look, I'll offer my work for less, then he can only hire men if he bears a cost. ¿Ves? Es que la mujer no tiene libertad de competir cuando dices que el mismo trabajo debe tener el mismo salario. ¿Y cómo se ha convertido un asunto de una injusticia social, de sexismo, de desprecio al 50% de la humanidad, de injusticia? Se ha convertido en la mentalidad o en el discurso de estos personajes en un asunto de libertad. No, yo te estoy dando la libertad de que te exploten y te paguen menos. ¿No se siente bonito ser libre? Women are really good as good as a man, then he's paying a price for discriminating. And what you are doing, not intentionally, but by misunderstanding, when you try to get equal pay for equal work laws, is what you are doing is reducing to zero the cost imposed on people who are discriminating for irrelevant reasons. Dígame usted si hoy hay un coste cero para quienes discriminan por motivos irrelevantes. No hay un coste cero. Las sociedades han desarrollado métodos, sistemas y leyes que impiden la discriminación por motivos irrelevantes sin que el precio a pagar sea la explotación adicional de alguien por su raza, su sexo, su edad, su simpatía o sus ganas de acostarse o no con el jefe. Son leyes que hacen las sociedades, que hacen los representantes de las sociedades que son electos en elecciones libres, todo lo cual a le parece una forma de esclavitud, porque la libertad es la libertad de joder al de junto. I'm on your side, but you're not. Dice que él está del lado de la chica que ha preguntado y él no. Esto debe ser de los años 80. Bueno, uno pensaría que de los últimos 40, 50 años, pues ya es de los 70. Los últimos 40, 50 años habría quedado claro que esto es una estupidez, que no tiene nada que ver con la libertad. Pero ahora tenemos a los hijos bastardos de con Ayn Rand y Ludwig von Mises en la segunda parte de nuestro dueto cómico de hoy.
Si tenemos algún problema de externalidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Dónde está Daniel? A ver, yo te explico. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a ser serios. ¿De dónde saca estas barbaridades que dice Milei? Bueno, la saca de su lógica en la cual el único valor es el económico y la única posibilidad es la propiedad privada, porque la sociedad no existe. Vamos a terminarlo de oír una vuelta y regresamos. ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Y terminarán negociando, la calidad del agua y demás con la otra empresa y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Pero lo que quiero decir es que hasta los ejemplos están mal construidos y es peor, porque las soluciones que se proponen lo único que hacen es generar más daño. Nuevamente, nos están salvando del daño, señores. Piensen ustedes la forma en que ve la función de un río una persona con las limitaciones intelectuales o ideológicas que puede tener Javier Milei. Lo aclara al principio. Si tenemos algún problema de externalidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Dónde está Daniel? A ver, escúchame, boludo. ¿Dónde está el daño? Pues que el río no es solamente un suministro de agua. Aunque sobre agua, la gente que vive a la vera de ese río tiene que beber de esa agua. Por lo tanto, el daño lo sufren las personas que beben el agua contaminada de río arriba por tu maravillosa empresa. La contaminación puede ser mínima, puede ser pequeña, puede ser casi despreciable. ¿Y dónde está el daño? Pues no está en ningún lado. Pero la contaminación puede ser con mercurio, con etilmercurio, la forma del mercurio más dañina, como una empresa que contaminó un río que daba a la bahía de Minamata en Japón. Y el mercurio, el compuesto de mercurio que vertía en el río, fue comido por los animales que viven en la bahía de Minamata y subió por la cadena trófica hasta llegar a los pescadores de la bahía de Minamata, cuyos hijos empezaron a enfermar por envenenamiento por mercurio. Uno de los casos de envenenamiento industrial más aterradores de la historia. Una de las verdaderas historias de horror del libre mercado, porque más tardó muchos años en conseguirse que la empresa reconociera la barbaridad de la contaminación, dejara de lanzar contaminantes y luego pagara los daños a las personas a las que dañó. ¿Y qué tenía que ver la abundancia del agua en eso? Nada. No estaban bebiendo agua del río, no la usaban para lavar su ropita. La contaminación que no ves. ¿Y dónde está el daño? El daño está donde no lo ves, porque vives así, porque eres liberal. El daño estuvo en las muchísimas personas que sufrieron por eso.
Pero es que el río no es tu río en los límites de tu propiedad. El río está también antes de tu propiedad, donde otros pueden hacer lo que quieran. Si te contaminan a ti, te jodería. Y no les va a parecer muy bien, por dueños que sean de la tierra donde pasan estos 2 kilómetros de río, que llegue este señor y pregunte, ¿y dónde está el daño? Mis vacas están tragándose la contaminación del de allá arriba. Y es que el río no puede ser propiedad de una persona, son propiedades pequeñas. Mira, mejor hacemos esto. Los ríos son propiedad de la colectividad. Los tienes que usar no con una visión personal, privada, individual, sino los tienes que ver como un bien común que debe ser cuidado por todos para que sea aprovechado por todos. ¡Qué idea tan extraña! Esto no lo hacen los comunistas, ni los socialistas, ni los revolucionarios franceses con gorro frigio y una guillotina con la que van paseando y cortando la cabeza a gente así. No. Esto es lo que han hecho las comunidades humanas a lo largo de toda la historia humana al enfrentarse al hecho de los ríos. Porque hay ríos como el Danubio que cruzan media Europa. Y si el que está al principio contamina, van 3 con sus cañones a explicarle qué daño hace. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua. Y nuevamente, lo ve en términos de le sobra el agua, no de los daños que puede causar el uso de ese agua en particular, sino que al verlo de manera general, si en todo el mundo hay agua, yo puedo, por supuesto, contaminar tu pozo, tu río. ¿Qué importa? ¿No te gusta que esté contaminado tu río? Hombre, te vas a China y allí tienen agua. Y ese es el problema general. Pelotudo. ¿El precio del agua cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer 0 y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. ¿A que no? El que es dueño del río puede contaminarlo 20,000 veces más. ¿Cómo se va a acabar el problema de la contaminación? ¿Por qué se va a acabar? ¿Que tú no sabes que el 90% del agua que se utiliza para el consumo humano se saca de pozos y de ríos subterráneos? No del río que están contaminando tus socios de Minamata o de tantos otros lugares donde hemos tenido problemas de contaminación gravísimos. El Támesis era el Támesis era el asco de ascos. La peste aterrorizaba a los londinenses. Hubo una peste que fue llamada precisamente la Gran Peste, que fue cuando el gobierno de Londres, no las empresas, río arriba, que echaban toda su basura al Támesis, más todos los ciudadanos de Londres que vertían sus aguas fecales al Támesis, sino los responsables del bienestar de toda la sociedad, que nunca son los liberalotes, y cuando lo son, la historia no funciona tan bien como debería, y me refiero a liberales económicos, no a liberalismo social. Tuvieron que imponer una serie de reglas para limpiar el Támesis. Y si hoy va uno al río Támesis, va uno a Londres, y en el Támesis ve delfines, y ve patitos, y ve pececitos, no es porque alguien se hizo dueño, se apropió del Támesis, es que Milei. Y terminarán negociando, la calidad del agua y demás con la otra empresa y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Pero lo que quiero decir es que hasta los ejemplos están mal construidos. Y es peor, porque las soluciones que se proponen lo único que hacen es generar más daño. Y ahí al final estoy de acuerdo. Los ejemplos están mal planteados y las soluciones que se proponen acaban generando más daño. Sí, los ejemplos de los liberales como Milei o como Friedman están mal planteados.
Y las soluciones pueden acabar generando cuestiones como las que hemos visto en las grandes contaminaciones de vías de agua a lo largo de la historia humana, de las que todos hemos aprendido algo, menos estos señores que se llaman liberales, que son extremadamente conservadores, que creen que hablan de economía cuando de lo único de lo que hablan es de egoísmo, y que nos van contando milongas que no entiendo cómo es posible que la gente todavía crea. Y ojo, esto no es defender a sus adversarios políticos, pero tú no puedes contratar a un loco que no sabe nada de electricidad para que te arregle tu instalación eléctrica porque otro te la rompió. Estás cambiando de idiota en vez de buscar un electricista cualificado. Este es el dueto cómico Friedman-Milei, y esto fue la historia, estos fueron las historias de horror del libre mercado de hoy. Vamos a ver, hoy voy a ir lentísimo. 238 personas, 135 me gustas, o sea que falta, hay 2 no me gustas, 137, faltan 101 me gustas. Sabía que iba a haber poca gente hoy, pero miren, prefiero hacerlo. ¿Qué nos puede decir de las líneas de Nazca? Claro, desde el punto de vista científico, que son líneas que se han hecho, hay un montón de piedras, que cuando quitas las piedras abajo hay una tierra de otro color, y fueron quitando piedrecitas y haciendo dibujos, probablemente utilizando cuadrículas. Los indígenas, sí, de la zona, ellos, no necesitabas más. No eran tontos, no eran idiotas, sabían matemáticas y sabían levantar piedritas. No necesitaron a los extraterrestres para levantar piedritas de una zona. Esto obviamente tenía una gran conservación, porque como tenía un valor ritual, le dieron conservación a lo largo de siglos. ¿Cuál es lo impresionante? Rayas en el suelo, dibujos en el suelo, para fines rituales, simbólicos. ¡Qué impresión! Científicamente no tiene ningún problema. Sí, una cosa, es que solo se ven desde el aire. No, desde las montañas de enfrente también se ven. Lo que pasa es que los que te cuentan de esto no saben que hay montañas enfrente. Como son los Andes, piensan que es una planicie. Los indígenas mexicanos tenían, de hecho los mayas fueron uno de los que inventaron el cero. Los mayas inventaron el cero, sí, utilizaban sus matemáticas de distintas maneras, pero no utilizamos sus matemáticas actualmente, salvo que quiera ser el único país que use la base 20 en vez de la base decimal. Que mira, aquí hay una cosa. No existe la ciencia occidental, como no existe la ciencia neoliberal, por más que de eso hable constantemente la doctora María Elena Álvarez Bulla Licenco Roses. El hecho de que una determinada sociedad o un determinado grupo de sociedades desarrollen un conocimiento determinado no se debe a que esas sociedades sean más malvadas, más colonizadoras, más crueles, más despreciables, ni más inteligentes que todas las demás, sino que en un momento histórico determinado confluyen una serie de elementos en esa sociedad que facilitan la búsqueda del conocimiento. Esto, por ejemplo, sabemos perfectamente que ocurrió en la edad de oro del mundo islámico hasta el siglo XII. El siglo X-XII, los avances que hay en matemáticas, en geometría, lo que comentábamos con Rodrigo. Tú resuelves algoritmos, porque el que inventó el concepto de la receta matemática para resolver algo se llamaba al-Khwarizmi, y trabajas el álgebra, y todo lo que empieza con al es árabe. Yo me acuerdo que al-Khwarizmi, con su turbante y todo, estaba en la portada de mi libro de álgebra.
las matemáticas son un desarrollo evidentemente que pasa por el mundo indostano, luego por el mundo islámico y luego llega a Europa, fundamentalmente por motivos de carácter comercial. Y luego se utiliza para hacer otras cosas. Los conocimientos de los romanos, muchos vienen de los antiguos griegos, los conocimientos de arquitectura y de las técnicas de construcción. No puedes rechazar algo por su origen. ¿Tú alguna vez has oído hablar? Yo lo oía esto, cuidado. Cuando te decían, no oigas rock porque es música de negros. ¿Y? La música no adquiere una tesitura determinada por el color de la piel de quien la canta, de quien la toca. Por eso hay bluesmen y blueswomen blancos y también hay cantantes de ópera negros. O sea, esa idea de identificar un elemento cultural con un elemento de carácter étnico, histórico, racial, familiar, es pura política de identidades, es idiota. Pero por una serie de cuestiones que no están bajo el control de Europa, que no estaban bajo el control de Europa, Europa tuvo, por un lado, la capacidad de recibir conocimientos que venían de fuera, como del mundo islámico, como del mundo asiático, o sea, de Medio Oriente y de Oriente Lejano, en un momento en que los conocimientos o los presuntos conocimientos que se tenían resultan insuficientes para resolver los problemas del momento. Y entonces se busca una nueva forma de conocimiento, y esa nueva forma de conocimiento son los métodos de la ciencia, la cuantificación, la experimentación, la observación. ¿Esto es una maldad de Europa? No, ocurrió en Europa como en Egipto se hicieron pirámides y aquí en Asturias no se hicieron. Y no puedes, y este es el gran error de los de la política de identidades, no puedes identificar el conocimiento con un lugar en concreto, porque es resultado de lo que viene de muchos otros lugares y de muchas otras sociedades. Mira, lo comentaba yo con mi hijo viendo en el Museo d'Orsay antier. A Modigliani le interesaron mucho las máscaras africanas y por lo tanto utiliza la estética de las máscaras africanas para su pintura. Van Gogh, por su lado, se impresiona con los grabados japoneses y mucho de su colorido posterior viene de los grabados japoneses. Hay un autorretrato en el que incluso se pinta con los ojos almendrados como si tuviera un pliegue picántico como el que suelen tener los asiáticos. ¿Vas a decir que la malvada influencia japonesa debe ser arrancada del impresionismo o la malvada influencia africana arrancada de Modigliani? Es absurdo. Son flujos de conocimiento que hay para todos lados. Quienes están jugando a hacer en América Latina una epistemología del sur que rechace los grandes logros de la humanidad de otros lugares por el solo delito de ser de otros lugares, son racistas. Son personas que discriminan por cuestiones étnicas, por cuestiones culturales, son tan despreciables como el Ku Klux Klan o como esos señores que discriminaban a las mujeres. No hay de otra. A ver. ¿Ha escuchado Haggard? No que yo sepa. Ojalá que pronto regreses a México. No tengo planes de regresar. No tengo planes de regresar. Hay mucha gente que promueve las ideas científicas ilustradas allí en México y tienes a mi amigo Luis Mochán y tienes a numerosos científicos que están luchando y han luchado. No me necesitan a mí muchísimo que digamos, de verdad. No tengo planes de volver a México, no.
pero hay gente que de sobra, o sea, qué jodido estaría México si lo que necesitara es que un solo tipo como yo regresara. No, afortunadamente no es así. ¿Qué opino de Claudia Sheinbaum? Claudia era una científica que se pasó a la política en 1990 y en el año 2000. Dije 1990 y me equivoqué. En el año 2000 se pasa a la política con López Obrador y desde entonces ha sido su incondicional. Creo que es una persona que su accionar político ha sido equivocado y fallido, porque se ha limitado a ser precisamente incondicional de López Obrador. Yo veía algunas de los proyectos que anunció en 2019 para México, 2019, 2020, 21, 22, 24 años. Reducir con la contaminación ambiental en la ciudad 30%, ¿lo hizo? No. Plantar 15 millones de árboles, ¿lo hizo? No. Prohibir los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje. ¿Prohibió los plásticos de un solo uso? No. Construir una nueva planta de separación de desperdicios. ¿Lo hizo? No. Proporcionar servicio de agua a todos los hogares, que es lo menos agua y electricidad que debe un gobierno que se crea, se imagine, se alucine de izquierda. Lo menos que puede proporcionar es agua y electricidad, drenaje, por supuesto. ¿Lo hizo? No. Construir 100 kilómetros de corredores para el uso exclusivo de trolebuses. ¿Lo hizo? No. Y construir e instalar calentadores de aguas solares y paneles solares. ¿Lo hizo? No. Pero en septiembre de 2019 anunció una inversión de 40,000 millones de pesos, 2,000 millones de dólares, que no es poco, yo sé que hay ustedes semanas que no los ganan, para modernizar el metro durante los siguientes 5 años. Modernización, refortalecimiento, nuevos trenes, mejorar las estaciones, mejorar las escaleras, control de trenes, control y automatización de trenes, información de usuarios y sistemas de pago. ¿Cómo está el metro hoy cuando Sheinbaum acaba de dejar el gobierno de la Ciudad de México? Como un desastre peor del que estuvo jamás. También se propuso la construcción de 200 kilómetros de carriles de bicicletas, 6 estaciones de bicicletas, poner 2.500 nuevas bicicletas para el sistema Ecobici, subsidiar el transporte público e introducir el cable bus, el sistema de autos de transporte por cable en Iztapalapa para aliviar la congestión del tráfico, todo lo cual suena como europeo. ¿Lo hizo? No. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Las cosas no se hacen solamente con buenos deseos, se hacen con proyectos inteligentes, con proyectos a largo plazo, con proyectos que vayan moviendo a la ciudadanía hacia mejores situaciones. Mira, cuando yo estuve en París por primera vez hace 10 años, la calle de Rivoli, que yo vivía, alquilé un Airbnb minúsculo a media calle del metro San Paul, ahí en Rue Rivoli, la calle Rivoli. La calle Rivoli era una calle de 4 carriles, 2 de autos de ida y 2 de autos de regreso. Y había ciclistas que por ahí se la jugaban. Hoy fui a un hotelito también minúsculo y muy para pobres que somos, a media calle del otro lado de Rue Rivoli, ya más cerca del Louvre. Rue Rivoli actualmente es una calle de un carril de coches y 4 de bicicletas. Y las hordas de ciclistas que cruzan, que no son jóvenes en shorts y en minifalda y haciendo deporte, sí los hay. Hay gente de traje yendo a trabajar, hay gente con ropa seria, con ropa formal que va a trabajar en lugares serios o a la burocracia parisina. Hay abuelitas, pero abuelitas con su casco dándole a la bicicleta, sobre todo bicicletas eléctricas, que te ayuda mucho, ¿no?
cientos de miles de bicicletas por todos lados. Y él estaba yo en un autobús que se le cruzó a una ciclista y la ciclista lo puso, pero vamos, que a mí no me griten así en la vida porque me voy a morir de vergüenza. Le dijo hasta de que se iba a morir. En francés entendí la mitad, por supuesto. Una ciudad grande se gobierna no con grandes proyectos para salir en el periódico, sino con pequeños pasos que vas dando para cambiar a lo largo de 10 años las costumbres de todos. Cosa que es muy difícil hacer cuando te domina una delincuencia que no estás dispuesto a parar porque abrazos no balazos, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que me ha molestado, y siempre lo quiero mencionar, Sheinbaum dice que fue líder estudiantil, y los líderes estudiantiles de aquella época, de aquella huelga, que estaban con ella, dicen que fue participante en la huelga, pero nunca fue líder. Cuando te rearreglas el currículum para que te funcione así, no me gusta, nunca, ¿no? Te pongas medallas que no te corresponden. Mejor tener poquitas, pero que sean las tuyas. Eso es lo que opino de Claudia Sheinbaum. No me gustaría, primero que nada, no me gustaría que fuera la presidenta de México por todo esto. Porque a lo largo de todos los años en los que ha sido funcionaria pública y ha tenido responsabilidades y proyectos, no ha hecho absolutamente nada. Segundo, porque va a mantener a la caterva de vagos, inútiles, izquierdistas renegados y traidores, corruptazos que se han hecho millonarios en estos últimos 5 años. Digo, no dije Ackerman, pero puedo decirlo. No dije Delfina, pero puedo decirlo. No dije la prima de López, tampoco, ni los hijos de López, pero podría decirlos. Y esta nueva hornada de millonarios al viejo estilo del PRI, porque este es el viejo estilo del PRI nada más, va a seguir cometiendo los mismos destrozos que ha cometido en los últimos 5 años. Eso me parece preocupante, porque aparte de no resolver nada, causaron muchos nuevos problemas: desabasto de medicinas, incremento en la pobreza, desastre educativo, desastre social, por supuesto, permisividad total para que la delincuencia actúe sin ninguna consecuencia, entregándole más de medio país ya al dominio de las bandas de delincuentes, sin contar el narcotráfico. Entonces no me gustaría que algunas personas que yo veo en puestos hoy, como Elena Álvarez Bulla, repitieran o pusieran a sus entenados en su lugar. Y así, ese es el problema. No votaría por ellas, a lo que me pusieron una pistola en la cabeza. Están cerca de hacerlo algunos. Hablando de eso, fíjense, ya que estamos en esto, es muy curioso. Yo he hablado mucho de cómo renegado, y me perdonan si sigo hablando de México un poquitín más, ¿sí? De cómo ha renegado la izquierda mexicana, por lo menos la izquierda mexicana lopecista, morenista, amlotista, amlotera, lopezólatra, chupalópez, cómo ha traicionado los principios fundamentales de la izquierda, que son conseguir una serie de mejoras para la vida de la ciudadanía en general y que la gente viva más tranquila y viva feliz. Como decía Mario Benedetti, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. En la historia de Podemos, que yo conozco y que he contado en muchas ocasiones, pues los conozco antes de que crearan su partido, los conozco desde tiempos de Chávez, los conozco desde tiempos desde que en 2012, por ejemplo, Pablo Iglesias hacía agitación por los centros sociales Ocupas, donde distintos grupos de izquierda leninista tomaban, sobre todo edificios públicos, los convertían en centros sociales para el pueblo, donde cualquiera podía participar, siempre y cuando compartiera sus ideas. O sea, privatizaban muchas veces edificios públicos. Lo hizo aquí en Asturias. Yo los conocía, los de la llamada Madreña, que era un edificio de la sanidad pública que el gobierno
Asturiano quería vender vendió finalmente, pero quería vender para comprar otras cuestiones que necesitaba, y estos lo tomaron y estuvieron ahí un par de años dando lata. Y ahí venía Iglesias a darles la homilía, y hay vídeos en YouTube, en los centros sociales Ocupas, los CSO, donde iba armando las bases de lo que iba a ser su partido, Pablo Iglesias, ¿no? Y como los conozco, después del fracaso atronador de Podemos en España, donde cuando finalmente llega su superlíder a una vicepresidencia, a los pocos meses sale huyendo porque aquello de gobernar, pues resulta que no era como él creía, y resulta que lo agobia muchísimo, y resulta que prefiere ser presentador de un podcast. O sea, lo que hago yo, con más dinero, lógicamente, porque yo no soy amigo de un anarquista o multimillonario como el dueño de Público, ¿no? A ver, anarquista multimillonario, que suena tan bien eso. Bueno, el hecho es que para hacer esto, ¿qué hago yo? Huyó de la vicepresidencia de gobierno de una de las principales economías europeas. Bueno, y entonces, a través precisamente de ese regreso a su podcast que se llama La Base, y ahora a su canal de televisión en YouTube, porque no alcanza para comprar una antena transmisora y las licencias necesarias, que se llama Red, la gente de Podemos, o los rescoldos de Podemos, el cascajo que quedó, ha vuelto los ojos a América Latina. Y ha vuelto los ojos a América Latina con enorme insistencia. Por ejemplo, Ina Finogénova, que tiene un programa en Colombia que se llama Macondo, que es otro podcast con varios participantes. Tenía ayer a John Ackerman, explicando la elección de candidata a la presidencia de México por parte de Morena, pues una elección muy curiosa que se hizo con unas encuestas, que hicieron unas empresas que contrató López Obrador. No sabemos si les dijeron tiene que ganar Claudia, pero bueno, ganó Claudia. Entonces ya estaba Ina Finogénova muy preocupada, explicándole a todo el mundo que esto era lo mejor que le había pasado a México desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang. Y ahí me lo pasaron, pues no lo he podido ver del todo, no lo pude además recortar para traerlo. Y Juan Carlos Monedero, resulta que desde hace unos meses se habla de él como asesor de Adán Augusto López. Y Adán Augusto López es un sujeto bastante peculiar. Pero es que los españoles que han caído por acá también me llaman mucho la atención. Miren, dos de ellos son estos. Está abajo a la derecha sin camisa, no sé por qué publica sus fotos sin camisa, pero yo lo respeto. Un sujeto que se hace llamar Abraham Mendieta, que dice que es fundador de Podemos. Yo conozco a todos los fundadores de Podemos, que eran 5 fundamentalmente, y podríamos considerar que entre ellos estaban también los que firmaron el manifiesto original, Mover Ficha, que no firmó Pablo Iglesias, por cierto, que es muy listo. Pero bueno, él convenció a alguien en México que era fundador de Podemos y muy amigo de Pablo Iglesias, y lo más rojo del universo, y desde entonces trabaja de asesor, que en México fundamentalmente significa cobrar haciendo lo menos posible. Y arriba a la izquierda tenemos de chofer de algunos miembros del gobierno mexicano, de chofer a Cato Arconada. Cato Arconada es un personaje de una de las organizaciones de relaciones internacionales del independentismo vasco, razón por la cual en México, ya lo he comentado aquí, lo han confundido con etarra, han dicho que es miembro de ETA, no es miembro de ETA, es miembro de Azcapena, y como miembro de Azcapena ha tenido injerencia brutal al servicio de su organización, Azcapena, que mueve los intereses del independentismo vasco, ese independentismo vasco que armado era ETA y no armado es Bildu. Los ha estado moviendo por Bolivia, Ecuador, Venezuela, creo que tuvo la nacionalidad ecuatoriana, creo que ahora ya consiguió que le dieran la nacionalidad mexicana. En México se cambian las leyes para el servicio de lo que quiera López Obrador. Cambió una ley para que a una persona le dieran un puesto, una ley que impedía que ese puesto se le diera a una persona que no había nacido en México, la cambió, quiere cambiar ahora otro para que no se pueda. Hay un artículo que es el 33 que impide que los extranjeros intervengan en
cuestiones nacionales en la política nacional y ha propuesto cambiarlo a López Obrador para que personas como Arconada e Mendieta puedan participar en la política mexicana. Y este artículo obviamente tiene como objetivo fundamental el impedir que personas vengan a intervenir en la política para servir a sus propios intereses y no a los intereses de México. Es una visión nacionalista que creo que es relevante y que tienen muchos países. Bueno, pero pues me entero después de otras cosas que desde hace unos meses Monedero es amigo de Adán Augusto López, Adán Augusto López, ya ni me acuerdo cómo se llama. Por ejemplo, decía, hay una cosa que era importante para ubicarnos. Arriba, Cato Arconada ha sido asesor, por ejemplo, de René Bejarano. René Bejarano es un político mexicano que era del Partido de la Revolución Democrática y que era el presidente, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda del cual yo fui muy cercano por Cuauhtémoc Cárdenas. Era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el Congreso local, digamos, de lo que hoy es la Ciudad de México. Y en aquel entonces López Obrador gobernaba la Ciudad de México y se descubrió, los vídeos todavía andan por YouTube, a René Bejarano recibiendo varios millones de pesos en billetes de un empresario que estaba repartiendo dinero. Sí, era para avergonzar a los colaboradores de López Obrador, pero es que si tú no recibes el dinero no te avergüenzan, solo te avergüenzan si eres un corrupto de mierda. Y, por supuesto, Bejarano lo era. Si usted busca El Señor de las Ligas en YouTube lo va a encontrar, porque después de que contaron el dinero y se dio cuenta que le habían traído todo el dinero que quería, pidió que le dejaran las ligas, los elásticos, para juntar los mazos de dinero y guardar su maletín y llevarse su dinero en el maletín. De ese ha sido ahora asesor Cato Arconada, que por lo visto le da exactamente igual lo corrupta que sea una persona, y la esposa de él, Dolores Padierna, que es otra ficha de mucho cuidado, de ellos ha sido asesor Cato Arconada. ¿Es un hombre de izquierda que mantiene los principios morales de la lucha en contra de la corrupción? No, hombre, por supuesto que no. Busca el poder y busca servir a sus intereses, a los intereses de su organización, AZCAPENA, y por lo tanto le da igual ser asesor de unos corruptos como Padierna y Bejarano. Bueno, pues Juan Carlos Monedero es amigo de Adán Augusto López y ha sido su asesor en esta última enfrentamiento de encuestas para decidir el día de ayer quién iba a ser el candidata de Morena para la presidencia de la República. Adán Augusto López es un hombre que también tiene una firme carrera con una seriedad ideológica, moral y de coherencia, que siempre es admirable en un político. Estuvo en el PRI entre 1976 y 2001. 25 añitos, nada más. Luego se pasó al PRD durante 13 añitos. Y desde 2014, como las cosas así convenían, se pasó a Morena, que es el partido de López Obrador, partido que se inventó fundamentalmente para llevar a López Obrador al poder. Y Juan Carlos Monedero habla de la 4T, la llaman la cuarta transformación, a la cuarta traición que han hecho allí. Hacer de Morena un partido en movimiento, el regreso a América Latina, la apuesta por los pobres. Ha hecho 4 millones de pobres nuevos, la cuarta transformación. Bien. La defensa de la soberanía y de un mundo multipolar, la alegría. México está en su mejor momento. Asesinan a más gente que nunca cada año. La gente no tiene medicamentos. El sistema de salud mexicano, que era malo, ahora es inexistente, está completamente roto. El sistema educativo está por la calle. La ciencia en México fue despojada de sus recursos para proyectos prioritarios. O sea, la ciencia no es prioritaria en México. Y este personaje, lo he tenido enfrente, viene a decir que México está en su mejor momento. Qué fácil es engañar a los españoles cuando están lejos de México, ¿eh? Y Adán Augusto, como López Obrador, miran a España como la miró Lázaro Cárdenas. Te voy a decir cómo la miró Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas miró a una república que estaba siendo atacada por el fascismo.
López Obrador mira a España de una manera muy extraña porque se ha lanzado en contra del gobierno español en muchísimos casos, pese a que es un gobierno de izquierda. Le ha exigido a España cosas absolutamente ridículas y ha hecho cosas que a Cárdenas, no a Cuauhtémoc, a Lázaro Cárdenas, se le habría caído a la cara que hiciera. Pero además, resulta que señor Juan Carlos Monedero ha sido investigado por el Instituto Nacional Electoral porque su intervención política en México podía haber infringido las leyes electorales que fundamentalmente el López Obrador se ha pasado por el arco del triunfo para hacer esta competencia entre candidatos, entre precandidatos de su partido y convertirla en un golpeteo constante contra sus adversarios. Adversarios que usted podrá considerar que son de derecha, pues me parece perfecto. Yo también considero que muchos de ellos son de derecha y de la peor, pero eso no te legitima para infringir las leyes. El que tu adversario sea de derecha no te legitima para dispararle, porque hay una ley en contra del homicidio. No te legitima para soltarle 2 soplamocos, porque hay unas leyes en contra de la agresión física. Y no te justifica para hacer campaña política contra ellos cuando el propio Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral te han dicho que no debes hacerlo. Así que acabó el buen Monedero, incluso investigado por el Instituto Nacional Electoral. Y ahora, claro, la pregunta es esta. Yo estuve preguntando cuánto cobró Juan Carlos, porque Juan Carlos no trabaja gratis. Él está defendiendo a la izquierda, pero siempre con un dinerito por medio. Como cuando cobró por ayudar a Venezuela a hacer una nueva moneda. Pues este señor no tiene experiencia alguna haciendo monedas. Entonces mi pregunta era, primero, ¿cuánto le cobró a Adán Augusto por sus asesorías? Y segundo, ahora que perdió, quedaste en tercer o cuarto lugar, Adán Augusto, pregunta si va a devolver el dinero. A la primera nadie tiene lo que hace falta para contestarme, y a la segunda ya les respondo yo que no devuelve un céntimo. ¿Y qué más? Si voy a España, ¿te puedo pasar a saludar? Pues si vienes a Asturias, sí. Siempre es un placer escucharle. ¿Cuál es la marca de tu guitarra, Mauricio? ¿Es un estilo Gibson Les Paul? Sí, es un estilo Gibson Les Paul, pero es una copia infernal. Es la legendaria Rockwood RP250 de Hohner. De Hohner, que era también, a ver, es una marca de rompe y rasga, pero es una marca alemana. Es la única que me podía yo permitir cuando empezamos nuestra bandita. Y no suena del todo mal, ¿eh? No suena del todo mal. Digo, a ver, si la comparas con una Fender Stratocaster, por decirte algo, o con una Gibson Les Paul, pues sí suena como un concierto de serruchos, pero no, es una guitarra que se deja tocar bien, y la pasé por varios escenarios en los años en que estuve tocando rock. Cuando estaba yo con lo de Chava Flores, hacía yo canto nuevo, y no me avergüenzo, me avergüenzo de algunas cosas, porque teníamos una concepción muy infantil del folclore, pero sí. No sé qué es Blue Beam, si me lo mandas me entero. Enhorabuena, nuevo disco de los Rolling Stones. ¿Cómo van a resolver la ausencia de Charlie Watts? Yo te cuento. Vi la presentación del video de Angry, que es la nueva canción de los Rolling Stones, el primer sencillo del disco, que se llama Hackney Diamonds. Dice Mick Jagger que es cuando chocas en la calle de Hackney, y entonces todo el parabrisas se convierte en trocitos así de vidrio, y esos son los Hackney Diamonds, los diamantes de Hackney. Vi la presentación, vi la conversación que tuvieron con Jimmy Fallon y vi el video. Primero que nada, hay un baterista que se llama Jordan, no me acuerdo del nombre, pero explicaban, allí estaban Mick Jagger y los dos guitarristas. Es increíble que pueda yo olvidar el nombre de Keith Richards, pero soy capaz de olvidar el nombre de Keith Richards.
y soy capaz de olvidar el nombre de Ronnie Wood. Así de grave estoy. Bueno, estuvieron Keith Richards y Ronnie Wood y explicaban que mucho tiempo antes de su fallecimiento ya Charlie Watts había dicho que cuando él se fuera, Jordan debía sustituirlo. Habían tocado mucho con Jordan, lo conocen bien, es amigo, etcétera, etcétera. Entonces se integró muy fácilmente al grupo, según cuentan ellos. En el disco hay 2 pistas, no sé cuáles son los nombres, hay 2 pistas que grabó Charlie Watts en 2019. Entonces hay 2 pistas en las que todavía canta Charlie Watts, todavía toca Charlie Watts. Pero como dicen ellos mismos, a ver, Charlie era Charlie y trabajar sin él pues es difícil y es duro y así es la vida, pero por otro lado las bandas tienen que ser, sobre todo de gente que quiere seguir, tienen que seguir. Cuando murió el hermano del primer guitarrista de AC/DC, todo el mundo decía, ¿y aquí cómo lo van a hacer? Bueno, se las arreglan, se organizan. Y finalmente hay muchos grandes músicos en todos lados. Angry es una buena canción, el vídeo no me gustó ni tantito, me parece bobo. Es un auto descapotable con una chica, una actriz preciosa, que medio baila y medio se contonea sobre el auto mientras recorren calles en las que aparecen espectaculares con vídeos de los Rolling Stones de toda su historia, generalmente jovencitos, donde o bien se seleccionó para que la voz, los movimientos de la boca de Jagger se parecieran a lo que dicen en la canción, o bien usaron inteligencia artificial para hacerlo, que también es bastante sencillo a estas alturas conseguirlo, ¿no? Entonces, pero es eso una y otra vez, y otro espectacular con otro video de los Rolling Stones cantando, y otro en otro concierto cantando, y otro en otro video cantando, y todo eso, ellos van cantando la canción, mientras esta mujer no hace nada en concreto más que moverse, bailar un poco y no sé por qué está, es que un vídeo debe tener una razón de ser, por qué está esa mujer en ese auto y por qué está viendo los Rolling Stones. Ella estaba encantada, la actriz está encantada, obviamente hacer un vídeo de los Rolling es importante, decía que para ella es lo más grande que ha tenido en su carrera, pero entonces pues esa es la historia. La canción está bien, sin estar extraordinariamente bien, suena muy a los Rolling Stones. Yo no sé si sea posible reinventarse a los 80, ojalá. Hay quien lo hace. Jethro Tull acaba de hacerlo. Y Deep Purple, el último disco fue un disco de covers. Pero Deep Purple se ha reinventado bastante. Entonces, y los Rolling finalmente llevaban 18 años sin hacer un disco. Y como pues en 18 años tiene que ocurrirse algo mejor que un refrito de lo mismo que hacías antes. No está mal la canción, pero tampoco me entusiasmó demasiado. Hay que oír el resto del disco, que sale en octubre. Y hasta allí todo lo que les puedo decir respecto de el nuevo disco de los Rolling Stones, Hackney Diamonds. Vamos a hacer un corte rapidísimo, volvemos en un minuto. No se vayan, son 260, no está mal para un viernes inesperado. Yo regreso como siempre con ustedes en un ratito más. Mientras tanto, aprovechen para dar me gusta, para ver dónde está el sitio de Patreon y apoyar al canal o mandar un apoyo por PayPal o llamar a sus amigos y decirles, estás viendo que hoy hay streaming en viernes, tú que no lo puedes ver los jueves, puedes verlo ahora. Regresamos en 2 minutos.
estamos de regreso, como vieron, fue fácil, fue barato, fue rápido y además tenemos posibilidad de seguir durante hora y media o incluso un poco más hoy. Estoy de humor. Y sobre todo porque, a ver, no pude preparar muchísimas cosas, tengo cosas preparadas, pero por otro lado, también tenía yo muchas ganas de dedicarle más tiempo al chat hoy, ya que estamos en esto. Y hay una cuestión que me dicen que me parece interesantísima. Dice Alberto Hurtado, ¿cree que es posible? Me habla de usted. Yo estoy, en España todo el mundo te habla de tú, esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque al principio te choquea, luego te acostumbras. Y te acostumbras de encontrar una persona de edad, digamos, provecta y hablarle de tú. Pero aquí ya todo el mundo se acostumbra a hablarse de tú y yo creo que es una gran idea. Pero hay gente en México que se me ofende cuando le hablo de tú y le tengo que explicar, oye, no, mira. Pero bueno, Alberto Hurtado me dice, ¿cree que es posible eliminar la corrupción altísima, quiero decir, en sociedades que han sido víctimas de esta por décadas? La respuesta es sí. A ver, eliminar no. No hay una sociedad en la que no haya corrupción. Esto implicaría que hubiera una sociedad de personas 100% honestas el 100% de ellas el 100% del tiempo bajo el 100% de las circunstancias. No existe. Eso no existe. Lo que sí tenemos es sociedades con un índice de corrupción que no se convierte en una carga para la sociedad y que está bajo control razonable y que la mayoría de las veces puedes descubrir y castigar. Es decir, una corrupción razonable. Es como si me dices una sociedad sin robos, o una sociedad sin asesinatos, o una sociedad sin estafas. Pues no la hay. El punto es qué importancia y relevancia tiene en una sociedad. Hay sociedades que han estado plagadas por la corrupción policíaca hasta el delirio. Te pongo por caso los Estados Unidos durante la prohibición del alcohol en los años 20 y 30. Y se ha podido vencer. Y hay sociedades que han sido dominadas por una corrupción feroz en distintos momentos y que ha podido ser vencida. Sí se puede. ¿Qué necesitas? Primero que nada necesitas gente arriba que esté dispuesta a pararlo, que esté genuinamente dispuesta a pararlo, no a declarar sobre ella. Alguien que esté dispuesto a meter a la cárcel a su hijo si roba, o permitir que se meta a la cárcel a su hijo si roba. La diferencia es muy clara. Me parece que fue hijo de Boric o de Petro, no sé, el hijo de un presidente sudamericano de izquierda, que ha sido acusado de lavado de dinero, y su padre le ha dicho que se hagan líos, la justicia es la justicia, confío en la justicia y que tire para adelante. Compáralo con los hijos de López Obrador, que viven en un lujo absolutamente oriental, que hacen fiestas de una fastuosidad ofensiva a nivel Peña Nieto, pero que el presidente no hace nada y que todo el mundo a su alrededor le parece bien. Pues la corrupción ya ha sido institucionalizada. Tiene que ser desde arriba el cambio de la corrupción, el cambio de forma de hacer y actuar con absoluto apego a la ley, cosa que no ha hecho Bukele, que ha traído muchos problemas y va a traer más. Con absoluto apego a la ley, con leyes que funcionen y con una creciente base de personas en las fuerzas del orden que estén dispuestos a jugar bajo nuevas reglas. No lo puedes hacer solo con las viejas personas, no lo puedes hacer ordenándoles que dejen de ser corruptos, que es lo que creía López Obrador que había que hacer. Mira, cuando Cárdenas fue jefe de gobierno en la Ciudad de México durante solo año y medio, a mí fueron y me embarcaron como representante de mi barrio ante la comisión o Consejo de Seguridad de la delegación Cuauhtémoc. Y ahí, por cierto, conocí a Hertz Manero. La llevaba Armando Quintero, era el delegado de Cuauhtémoc, y teníamos que decirle a la policía que las reglas eran nuevas.
Y la gente nos decía, ¿por qué no echas a todos los policías a la calle? Pues porque causas un problema grave, es gente armada, es gente que conoce cómo funciona la delincuencia, es gente que va a seguir delinquiendo. Poco a poco los vas empujando, poco a poco hay que hacer las cosas. Yo creo que se puede. Si desde arriba hay decisión, si se consigue un segundo nivel tan honesto como el nivel de hasta arriba, en su mayoría se te va a colar alguno, y se va trasladando hacia abajo una visión de honestidad, de respeto a las leyes, de moralidad, de respeto a los recursos que son de todos, de respeto a los principios de la ciudadanía, puedes hacerlo, se puede hacer. Cuesta trabajo muchísimo, muchos tropezones seguramente, pero otros países lo han hecho y por lo tanto no veo imposible que se haga. ¿Y los autores de la Escuela de Austria? No soy economista, ellos son economistas. Ayer busqué el video, ¿quién dice? ¿Qué tan grande fue la represión del jueves de Corpus en México? Fue sorprendente, sobre todo, ¿no? Fue sorprendente por cómo se llevó a cabo. Dado que la represión la había estado llevando a cabo la policía a través del cuerpo de granaderos, que es el cuerpo de antidisturbios, antirrepresor de México, a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear un grupo paramilitar. Los grupos paramilitares, como la Guardia Nacional, pues se crean con militares, ¿no? Entonces se creó el grupo de los halcones, que recibieron entrenamiento de enfrentamiento callejero, pero que no iban a estar identificados con el gobierno ni de la ciudad ni del país. Entonces, cuando se lleva a cabo la marcha del 10 de junio, que es la primera después de los disturbios de 1968, donde murieron entre 30 y 1,000 personas en Tlatelolco, nadie lo sabe, identificados hay alrededor de 30 y tantos, fue sorprendente que de pronto de la nada vinieran autobuses con unos señores de camisa blanca, varas de kendo, que empezaron a atacar a los manifestantes y, por supuesto, armas de fuego. Hubo muertos, no me acuerdo cuántos. No fue una cosa numerosa, pero cualquier víctima es trágica, ¿no? Y dio miedo, sobre todo. O sea, el gobierno volvía a matar con absoluta impunidad, como había matado en el 68. A lo largo de todo el movimiento del 68 hubo muertos, que además se adicionaban a las exigencias de respuestas por parte del movimiento del Consejo Nacional de Huelga. Y entonces yo no lo viví, pero unos amigos míos sí fueron de la escuela. Yo estaba en mi escuela, que como he dicho era una escuela de refugiados españoles, era la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México. Ahora creo que eso se llama la Escuela de México. Era la SPCM, es muy difícil decir. ¿En qué escuela estudias tú? Pues yo en la México, por no decir la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México. Y estábamos en la toma de posesión de la nueva asociación de alumnos. Y en ese momento llegó, me acuerdo, un muchacho, no voy a decir su nombre, pero un chico de un año después de mí, un año menor que yo, y venía pegado: están matando a la gente en el casco, están matando a la gente en el casco. Y yo decía, cálmate, ¿qué pasa? Que están matando a la gente en el casco. ¿Qué casco? En el casco de Santo Tomás hay tiros. Y de pronto dijimos, ahí tengo 3 o 4. Hubo gente que se dedicó toda la noche a llamar por teléfono hasta que los encontramos. De los nuestros no falleció absolutamente nadie. Pero fue sobre todo eso sorprendente. Sin embargo, el 10 de junio del 92 sí fui. Y estábamos sobre San Cosme y había una fila de granaderos. Bueno, pues ya no venían los halcones, venían los antidisturbios de siempre. Pero no he sentido cosa más horrible en mi vida. Yo no soy de enfrentamientos físicos, nunca lo he sido. Como de pronto se abre la pared de policías con cascos y toletes y salen caballos. Y sale un grupo de granaderos galopando a caballo con palos, como los húsares, sobre nosotros. Uy,
Si tú, pero ¿qué es esto? Como te pillen. O sea, ya no es solo que te den un garrotazo en condiciones, sino como te vayas entre las patas de los caballos, puedes quedar enormemente averiado. Yo corrí por Avenida de los Maestros porque allí tenía su casa un tío mío, unos tíos míos, tía Nieves y mi tío Carlos, los adoraba yo, la gente que más quería yo de mi familia. Y sabían que estaba yo, entonces mi tía Nieves estaba atenta a que yo viniera corriendo por si nos echaban a la policía, que nos le echaran. Y me metí y abrí la puerta y mi tía, ¿pero qué haces? Lo que se meta toda la gente que pueda, porque nos van a romper la crisma. Quedaron como 30 personas hasta que cerramos la puerta, porque ya la policía estaba cerca. Y todo el mundo calladito. Entonces mi tía, que no quería, estaba horrorizada que hubiera yo metido a 30 manifestantes enemigos del gobierno allí, pues fue por agua y les dio agua a los 30 manifestantes, porque mi tía pues, era gente humana, era muy buena persona. Esos son mis recuerdos del 71 y de su consecuencia, porque en el 72 estábamos protestando precisamente en memoria de los muertos del 71. Fue horrible y creo que el 71 fue la última vez que el gobierno mató directamente ciudadanos. No oigo jazz, o sea que si tienes cosas de Aldi Meola y de Paco de Lucía, pues probablemente no lo he oído en mi vida. No soy jazzero. La ideología está un poco sobrevalorada. Yo me convencí de la utilidad de la socialdemocracia a través de la economía y la historia. Pues sí, pero es que eso es una ideología. Ideología es un conjunto de ideas vertebradas a la búsqueda de un resultado claro. No significa teorías, significa ideas. Ideología no significa la teorización. ¿Cuántos perros has tenido en tu vida? Tuve uno cuando era muy chiquito, pero me lo quitaron porque no podía tener perros en la casa. No quería mi mamá perros en la casa. Creo que se llamaba Oye Tú. Era yo súper original. A ver, a los 8 años uno es súper original. Creo que se llamaba Oye Tú. Me dejaron irlo a visitar la casa a la que lo llevaron, pero fui un par de veces. Uno es niño. Luego, en el momento en que me fui de mi casa, tuve a Johann Sebastian Hinchabolas, un Cocker Spaniel precioso, color miel, que fue mi adoración, que desafortunadamente murió muy jovencito. Luego tuve a Cosmos, un boxer atigrado, que llevé a mi casa el día del concierto Live Aid. Lo compré, se lo llevé a mis hijas, me cabía en la mano el pelado, una cosita así. Y que se convirtió en un enorme boxer que cuidó a mis hijas toda la vida y se murió en el 97, por ahí. Duró un montón de años. Luego me vine a España. En el Inter hubo otros perros en la casa porque no eran míos, porque eran Ludka, por ejemplo, una pastora alemán blanca que era de una de mis hijas, había otro boxer que era de otra de mis hijas y así sucesivamente. Pero mío era Cosmos, que es aquel perro que famosamente lloré, que mi hija me decía, pues no lloraste así cuando murió tu padre. Oye, mi perro me trató mejor que mi padre, ¿qué esperabas? Luego aquí en España tuve a Lucky, que en realidad se llamaba Luke Skywalker, un collie mirlo azul, precioso, también murió muy jovencito ese, un problema cardíaco que tenía. Luego Teco, que es una mezcla de perro con perra, que es la mejor que hay. Teco estuvo con nosotros 10 años, murió durante la pandemia, durante el confinamiento, por cierto, y precisamente durante el confinamiento conseguimos. Un señor había tenido su perrita, se le había colado un perro donde tenía la perra y tenía 8 perritos de los que regalar, tipo maravilloso, agradabilísimo, y que le dio a mi hijo su perro Balto. Son los perros, digamos, que han sido importantes en mi vida, pero estamos hablando ahí de decenas y decenas de años. No puedo vivir sin perro. ¿Qué le hacemos? Fátima, ¿cómo se le hace para que mi hija, no sé si hijo o hija, no se vea demasiado influenciado con el pensamiento mágico de una parte de la familia y el ultracatolicismo de la otra? Dale información, dale razones, dale argumentos, dale ejemplos, dale datos. Hazle preguntas difíciles de responder, preguntas que no se pueden responder con el esquema mental que le están ofreciendo, preguntas que le exigen que piense. Yo creo que es la única forma.
Bestia de Moloch. Ahora, ¿quién es Bestia de Moloch? Dios mío, me parece como alguien con... a saber, necesitas hacer el streaming 2 días por semana. Sí, ¿cómo no? Estoy completamente dispuesto a hacer el streaming 2 días por semana, en el momento en que tengamos los recursos necesarios para hacerlo. Te lo pongo muy fácil. 3 horas de preparación, 2 horas de transmisión, son 5. 4 horas de edición para sacar el podcast y los segmentos, más un par de horas más para hacer las miniaturas, son 11 horas de trabajo, día y medio de trabajo. Si me pagan día y medio de trabajo, si me apoyan con día y medio de trabajo, lo hago encantadísimo, pero encantadísimo de la vida. ¿Te gusta Breaking Bad? No, nunca vi 10 o 15 capítulos de la primera y dije, no. ¿Crees que va a ser Claudia Yami sobre el bastón de mando? El bastón de mando es un invento. Esto es muy curioso. El tonto de López Obrador cree que el bastón de mando es una cosa como indígena. Los indígenas se daban el bastón de mando para pasarse el poder y le va a entregar el bastón de mando de Morena a Sheinbaum. No. El bastón de mando es una cosa de la antigüedad española que se usa hasta el día de hoy. Cuando se le entrega el poder a un alcalde, se le da un bastón de mando y un collar que representan su autoridad como alcalde. La transmisión del bastón de mando tiene orígenes medievales en España y se trasladó a México y se adoptó entre los caciques nombrados por los propios españoles para el control de los indígenas, el bastón de mando como su señal de respeto, de autoridad. Y ahora López Obrador pues, cree que lo inventaron los indígenas. Pero el mismo cuento de siempre. ¿Qué opinas de lo que dicen algunos acerca de la socialdemocracia es neoliberal? Opino fundamentalmente que hay 2 cosas que no saben de las que deberían enterarse. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? Y segundo, ¿qué es la socialdemocracia? Para saber lo que es el neoliberalismo, te recomiendo el ensayo de 1951, El neoliberalismo y sus perspectivas, de Milton Friedman, que se encuentra en la página web del propio Milton Friedman, no se lo inventé yo. Neoliberalism and its Prospects. Y luego te recomiendo que vayas a estudiar en la página de la Internacional Socialista los principios de la socialdemocracia. Si ves alguna coincidencia entre ellos, me la pasas. ¿De dónde saca el video de Milton Friedman? No sé. En Twitter me parecen cosas muy raras. Búscalo en YouTube, es un short. Y esos shorts salen generalmente de un grupo. Estuve viendo varios shorts de Milton Friedman luego. No este te digo, me llegó por Twitter. Pero estuve viéndolos es un grupo de pensadores liberales que sacan shorts de Milton Friedman y creen que es como el evangelio, con lo que les pasa a los marxistas con los citas de Marx. El problema es crear riqueza a la vez de una distribución equitativa. No, una distribución equitativa no creo que nadie lo proponga. Bueno, son los marxistas. El problema con la izquierda es considerar que el pastel de la riqueza está lista a simple disposición. No es asunto fácil. No, esa es una visión probablemente marxista. Pero a la socialdemocracia le queda clara que la generación de la riqueza es previa a. Es más, socialdemócratas del nivel de Nay Vivan, de quien estoy leyendo, por cierto, un libro ahora que hablan, pero no está traducido al español, desafortunadamente. Pues Nay Vivan es que tiene una claridad de pensamiento increíble. Es el laborista que era minero y que acabó siendo ministro de Sanidad y formó el NHS, el National Health Service del Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial. Y Nay Vivan decía, la libertad es resultado del excedente económico. Tú necesitas poner las bases necesarias para el excedente económico para que pueda haber libertad. Lo que pasa es que ese excedente económico se tiene que redistribuir, no equitativamente, esa es la igualdad en resultados. La socialdemocracia no busca la igualdad en resultados, más que en ciertas cosas, en sanidad, en educación, en dignidad. Pues sí, todos los niños tienen que ser educados igual, pero luego al final unos van a ser ingenieros y otros van a ser
talabarteros, que el talabartero viva con absoluta dignidad y no quede marginado, y que el otro viva y pueda beneficiarse de su talento y demás a través de una meritocracia, es perfectamente aceptable desde el punto de vista socialdemócrata. Pero la riqueza, dividirla equitativamente, al final resulta también injusto, porque hay quien aporta más al tesoro público que el que aporta menos. Hay quien toma más del tesoro público y quien toma menos. ¿La socialdemocracia está más cercana a la derecha? No. La derecha parte de la base de que la injusticia es la forma natural de la organización social, que la solidaridad es inaceptable, porque en todo caso debe haber caridad, y que la igualdad para salir a enfrentarse al mundo es errónea, que los más ricos y los más poderosos deben tener mejores oportunidades que los más pobres. Eso dice la derecha. ¿Dónde sacas que la socialdemocracia puede decir eso? Ah, te lo sacaste de la manga. Porque según tú, yo apoyo a Xóchitl Gálvez. Wow. En la actualidad, los únicos trabajos donde las mujeres están subrepresentadas son trabajos pesados y peligrosos, como encollador en taladros petroleros, albañiles, pescadores de alta mar, etc. Sí, cada vez menos. Pero quiere decir eso que lo que decía Milton Friedman no era necesario. No era necesario promover la explotación para conseguir una mayor igualdad, ¿no? Le parece cómico Mierdey porque no vive en Argentina, vale. A mí no me hace ninguna gracia. Vale, perdón. Defensores de Friedman. Es que es increíble. Increíble. Bueno. Vamos a contarles una cosa muy rapidita. En Estados Unidos hemos hablado en varias ocasiones en este canal sobre el control de la natalidad y cómo ese control de la natalidad liberó a la mujer y le dio a la sociedad la oportunidad de disfrutar los talentos, las capacidades y las habilidades y creatividad del 50% de la humanidad que no había podido aportar hasta ese momento, entre otras cosas debido a que no controlaba la natalidad, no podía decidir cuándo se embarazaba o no, como no fuera a través del celibato más absoluto. Si usted, hombre, mujer o cosa, ha decidido practicar el celibato más absoluto no siendo asexual, sabrá la tortura que es. No hablo más. Bueno, resulta que el movimiento contra el aborto que hay en Estados Unidos, y quiero recordarles una cosa que hemos hablado en este video, que pueden buscar en este canal, cómo yo estoy en contra del aborto. Yo me opongo al aborto y tengo todo un plan para combatir el aborto absolutamente a prueba de balas. Un plan que implica una intensa, clara, completa y sin tapujos educación sexual para todos los niños de acuerdo a su edad y a sus intereses sexuales. A los 6 años no les vas a explicar lo que no les va a interesar hasta los 15, ¿de acuerdo? Pero a lo largo de la vida de los niños, que tengan muy clara una educación sexual profundísima, que las mujeres tengan acceso absoluto y restricto total, no solo a la información sobre los métodos anticonceptivos, sino a los métodos anticonceptivos en sí, que se eduque a los hombres para evitar que por irresponsabilidad propicien situaciones en las cuales se tenga sexo no protegido que pueda resultar en embarazos no deseados, que se extiende el uso de la píldora del día después. Todo eso unido impediría miles de abortos. Lo que pasa es que son cosas que tampoco quieren los enemigos del aborto, claro. Claro que no, porque ellos ¿qué quieren? Ellos quieren fundamentalmente que solamente tengas sexo para procrear. Y si quieres tener sexo, tendrás que ser castigado con la procreación, porque eso es lo que dijo Dios en el Génesis. Y además te tiene que doler, porque parirás a tus hijos con dolor. Bueno, mi programa para combatir el aborto no ha tenido mucho éxito entre la derechuza. Y los republicanos han estado luchando en contra del aborto, han echado para atrás la decisión Roe versus Wade, que hacía que el aborto fuera un derecho
federal, y ahora están en contra de la píldora del día después. Y el truco para luchar contra, ¿saben? Para quienes no lo sepan, habrá alguien que no lo sepa, vamos a tratar de resolverlo así. La píldora del día después es una píldora que se toma una mujer después de haber tenido sexo sin protección, después de haber practicado el sexo sin protección, para impedir el embarazo. Es decir, en el lento y apasionante proceso del viaje de los espermatozoides por el interior del aparato reproductor femenino hacia el punto donde pueden encontrarse con un óvulo al cual pueden fecundar para dar inicio a la construcción de algo que en algún momento dado será un ser humano, pero que ciertamente en ese momento no lo es. En el camino, decíamos, pues, del espermatozoide hacia su santo grial, que es el óvulo, la píldora del día después, la píldora tomada unas cuantas horas después de haber practicado el sexo, cumple las funciones de una hormona que impide que se fecunde el óvulo, por lo tanto impide la fecundación, impide el embarazo, y se llama la píldora del día después porque es la que te llegan, y todos los médicos te lo dicen, de la que te llegan, se nos rompió el condón. Eso siempre lo cuentan los chavales, la mayoría de las veces es falso, simplemente quien haya usado condones sabe que su propensión a romperse es escasísima, gracias a los controles de calidad, y que fundamentalmente, pues para decirlo bien y pronto, se dejaron llevar por el calentón y ahora temen las consecuencias. Y hacen bien en temer las consecuencias, porque tener un hijo no es nada irrelevante ni nada trivial. Y ahora los republicanos estadounidenses han decidido que la píldora del día después, también llamada píldora anticonceptiva de emergencia, es abortiva, provoca un aborto, cosa que no es cierta. No expulsa un óvulo fecundado, sino que impide la fecundación del óvulo precisamente. Pero han lanzado una enmienda para prohibir la venta y el uso de la píldora del día después. Lo que quizás a mí me llama más la atención, me preocupa más, es qué pasa en la cabeza de alguien que dice, mira, las mujeres deben embarazarse, quieran o no, si Dios lo decide. Y esa misma persona dentro de 10 minutos te va a decir que Dios te ha dado el libre albedrío. Entonces le preguntas, pues me ha dado el libre albedrío para todo, pero no para tomar una píldora del día después o usar un condón que tampoco no les gusta nada. O usar la píldora anticonceptiva que tampoco les gusta y también la llaman abortiva sin serlo. O utilizar cualquier otro método anticonceptivo de la ciencia, que la ciencia y la tecnología modernas han permitido, le han dotado a las mujeres para permitirles una vida que no sea dependiente de su capacidad de ser madres y que ejerzan su capacidad de ser madres cuando quieran y se sientan preparadas para ello, cosa que no se debería ser nada raro, porque los hombres podemos hacerlo. ¿Qué sentido tiene la idea de siempre que una mujer desee practicar el sexo, debe correr el riesgo? Esto, en vez de ser el regalo maravilloso de la vida a través de la concepción, el embarazo y el parto que inicia una nueva existencia que será cuidada por sus padres hasta realizar su potencial, se convierte de pronto en un castigo. Toda mujer que tengas, y más si lo disfruta, ya ni te digo, si gime mucho, si una mujer practica el sexo, debe correr el riesgo, el peligro enorme de ser madre. Y si tal ocurre, debe ser obligada a parir. Es que no importa lo que tú quieras. ¿Quién crees que eres tú? No, pues que soy la que está embarazada. No. Nosotros, señores, generalmente, es lo que me llama la atención. Los que más opinan así sobre aborto son tíos, bigotones como yo, pero que llevan los bigotes con menos elegancia que yo.
te vamos a obligar a parir. ¿Ves que no tengo dinero para mantener al niño? Dios proveerá. Oye, no, mira cuántos niños pobres hay, niños hambrientos, hay niños sufriendo, hay niños enfermos. Dios no provee, no seas payaso. Ah, no, pues no haber practicado el sexo. Ahora te jodes. ¿Cómo puede ser eso la expresión de un amor de Dios? ¿Me lo puede explicar alguien? A mí esas personas que hablan en nombre de las deidades bondadosas que nos quieren tanto que serían capaces de meternos en el infierno, asarnos durante toda la eternidad, nunca las he entendido, porque sobre todo, no sé cómo saben lo que quiere su Dios. Si hay mucho troll que viene buscando conflicto y choque ideológico, voy a tener que nombrar, pero necesito voluntarios, tengo que nombrar moderadores. Cuando llegue alguien así de esos que llegan por aquí, que yo ignoro porque además puedo hacer poco, pues que los pare él. México mejoró mucho gracias a Salinas. No, papá. Absolutamente no. Se perdieron muchas cosas, se crearon muchos millonarios innecesarios como Carlos Slim. Fíjate, en aquellos momentos Teléfonos de México estaba ya en el proceso de digitalización, que hubiera sido maravilloso que se hiciera en una compañía telefónica nacional. Y ya estaba el proceso de digitalización. Te digo cómo lo sé. Pues yo estaba escribiendo los guiones para explicarles a todos los trabajadores de Teléfonos de México, por cierto, convocados en parte por el que era el líder del sindicato, luego ahí traiciona todo Dios, para explicarles a los trabajadores de Teléfonos de México cómo se iba a llevar a cabo el proceso de digitalización. Pues yo conocí los conmutadores físicos de relevadores en grandes habitaciones donde podías ir y ver tu teléfono, porque se iban juntando relevadores, con cada uno con un número, hasta que llegabas al último número, que era tu relevador, que lo tenías así y estaba conectado con un cable hasta tu casa. Y yo estaba escribiendo sobre el proceso de digitalización cuando Salinas vendió Teléfonos de México. No, las maquilas fueron una mala idea. Necesitábamos un tratado de libre comercio, pero no era ese. Y esto fue lo que siempre se le dijo a Salinas. Venía al caso un tratado de libre comercio, convenía sí, pero no ese. A Salinas le dio igual. Oye, bueno, vale. Ya venía el de quiero mucho a Friedman, ¿ok? Ahora ya la plataforma ya me permite banear desde aquí. Eugene Smith documentó fantásticamente el caso de Minamata, sí. Pues que el caso de Minamata es un ejemplo tan conocido que francamente que lo use como ejemplo, que use como ejemplo Milei la contaminación de los ríos, me indica que es tonto. ¿Por qué Milei, Trump o Meloni tienen tantos seguidores a pesar de las tonterías que hablan? Porque prometen mucho. Y porque viven en el mundo de la subjetividad y la creencia. Y la gente a veces eso es lo que quiere, no quiere realidades, sino mentiras bonitas. Dime mentiras bonitas, creo que decía una canción. Hablando de gente, la ley del mercado digital de la Unión Europea, se las quería yo contar porque sé que hay mucha gente de América Latina que me ve y hay mucha gente en Estados Unidos que me ve. Hispanoparlantes, espero, o angloparlantes que están practicando su español raro, ese español de mezcla entre mexicano y español que yo he desarrollado a lo largo de 20 años aquí, 21 años ya, uy no, 24. Pero bueno, la idea es esta. La Unión Europea está expidiendo una serie de leyes, está acordando una serie de leyes votadas por el Parlamento Europeo que representan a las personas de todo el continente, entre ellas a mí, porque soy ciudadano europeo, y tiene una ley del mercado digital que tiene por objeto controlar lo que hacen las grandes empresas. Desafortunadamente hemos hecho tan enormes monopolios
que precisamente por ser necesariamente monopolios deberían ser monopolios naturales, me refiero fundamentalmente a Google. Los monopolios naturales, una visión económica muy de la socialdemocracia, es que los que son monopolios naturales por lógica deben ser monopolios estatales. Tal es el caso de los ferrocarriles, tal es el caso de la electricidad, y el lío del mercado libre de la electricidad en la Unión Europea es un ejemplo excelente de cómo renunciar a ese monopolio natural pues ha sido un error. Pero en fin, lo que pasa es que la Unión Europea pues ha expedido algunas cuestiones que no le gustan a los grandes dueños de las grandes tecnológicas. Por ejemplo, es la razón por la que Threads, el sustituto de Twitter, el competidor de Twitter que lanzó Zuckerberg por vía de Facebook, no lo tenemos en Europa. Curioso, ¿no? En Europa no tenemos Threads. ¿Por qué? Porque las exigencias de protección de datos de la Unión Europea no las puede cumplir o no encuentra la forma de cumplirlas Zuckerberg, y que el asunto le siga resultando rentable, porque para él lo rentable es vender los datos de sus clientes, y eso es lo que no se debe de hacer. Está bien que el producto eres tú, que te anuncien cosas, pero no vendan tus datos. Es decir, tiene que encontrarse un equilibrio entre tus necesidades comerciales, entre lo razonable y entre lo irracional de que mis datos anden en manos de 20,000 personas. No que les importe yo en lo particular. Mucha gente dice, ay, es que tienen mis datos, ya saben yo a qué hora voy al baño. No son tus datos en lo personal lo que les interesa. Les interesan los datos agregados de todos nosotros y encontrar tendencias comerciales que les puedan resultar beneficiosas. Pero se forman con los datos de cada uno de nosotros. Entonces, aunque no sepan cada cuándo te cambias de calcetines, o si te gustan los chicos, las chicas o les chiques, lo que sí van a saber es un dato amplio sobre tu sociedad, sobre tu comunidad, puede ser incluso tu barrio, tu calle, para desarrollar sus trabajos, sus esfuerzos comerciales. Las exigencias de la Ley de Mercados Digitales que acaba de expedir la Unión Europea exige que permitas a los usuarios a desuscribirse y a eliminar servicios preinstalados. Siempre nos ha pasado esto, que instalas un servicio y viene con 4 más que no puedes hacerte de ellos. 2. Permitir que los usuarios descarguen en tiendas de aplicaciones alternativas. En este momento, y esto es un monopolio también peligroso, fundamentalmente hay 2 tiendas de aplicaciones, la de Apple y la de Android. Y quieres una aplicación, la tienes que descargar de Apple o de Android, porque además incluso están internamente sincronizadas tus dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles, en este caso los teléfonos, con la tienda que te toca. Si tienes Apple, compras en el Apple Store, y si tienes Android, pues compras en la Google. Debe permitirse la descarga de tiendas de aplicaciones alternativas. Se prohíbe el tracking fuera de los servicios a menos que des tu consentimiento. ¿Qué es el tracking afuera de los servicios? Tú estás en Google y buscas tazas de los Beatles. Y luego te sales de Google y te vas a Instagram y estás viendo cosas en Instagram y te empiezan a salir anuncios de tazas de los Beatles. Entonces, evidentemente, la información que tú diste al buscar tazas de los Beatles en Google ha sido trasladada a Instagram, y en Instagram te está persiguiendo. Hay veces que uno se preocupa por no hacer clic, sino copiar la dirección, sin todo la cola extra que dice dónde, quién, cuándo, a qué horas hizo clic, porque sabes que si buscas algo, igual te está persiguiendo durante semanas y solo te aparecen anuncios de eso. Y no es del todo correcto. Debe prohibirse el hacerte seguimiento fuera de tus servicios a menos que des tu consentimiento, que hay gente que también le interesa que la persigan esos anuncios para poder hacer sus compras como ellos quieran. Y prohibir que clasifiquen a sus productos y servicios más favorablemente que a los del adversario, competidor o enemigo. Estas son las 4 bases de la ley, es mucho más compleja.
pero la ley de mercados digitales dice eso fundamentalmente. Y para ello, para echarla a andar, han identificado, han designado por primera vez a los guardianes de acceso en virtud de la ley de mercados digitales. Alphabet, que es Google, Alphabet es la empresa holding de Google y de todos los demás servicios de Google, Amazon, Apple, ByteDance, que probablemente no lo conoces, Meta, y Meta es Facebook, y Microsoft. En total se han designado 22 servicios básicos de plataforma prestados por guardianes de acceso. Estos 6 te ofrecen 22 servicios. Los 6 guardianes de acceso dispondrán ahora de 6 meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Mercados Digitales para cada uno de sus servicios básicos de plataforma designados. ¿Cuáles son los servicios básicos de plataforma? Redes sociales, por color. Tú no conoces a ByteDance, pero ByteDance es TikTok. Y cuando te digo TikTok, estás hablando de algo muy relevante en lo social y en lo económico. Facebook e Instagram, que dependen los dos de Meta. WhatsApp y Messenger, que dependen de Meta. Google Maps, Google Play, Google Shopping. YouTube, Google Search, Chrome, Google Android y Google, que pertenecen todos a Alphabet. Facebook, Instagram, Meta Marketplace y Meta pertenecen a Meta, a Facebook. Y LinkedIn y Windows PC pertenecen a Microsoft. Entonces son redes sociales, redes de intermediación, redes de anuncios, sistemas operativos, navegadores, máquinas de búsqueda, plataformas de compartir video, que solo allí está y no debería ser. Si me echan de YouTube no tengo a dónde irme. Y mensajería personalizada. Estas son las 6 que controlan todas estas servicios de distintas variedades y que ahora deberán cumplir con la ley del mercado digital del Reino Unido, de la Unión Europea. Los liberalotes le dirán a usted que no, que ellos deberían poder seguir haciendo lo que se les dé la gana y usted ya decidirá si los usa o no. El problema es que usted no puede decidir si usa YouTube o no. Si quiere compartir videos, pues tiene que usar YouTube. Y si usted va a usar YouTube, sería bueno que usted tenga algunas protecciones, ¿no le parece? Y esas protecciones, por cierto, son de las que me llevaron a mí a tratar de organizar a los youtubers. No nos fue muy bien. Y horrorizó tanto a los libremercadolátricos que decían que lo que nosotros estábamos proponiendo era que nos trajeran gente que nos viera. Cosa que no me imagino cómo se puede hacer. Cuando no pongas gente con una pistola en casa de la gente, dice, vas a ver el streaming del Schwartz. Era como, ¿y ustedes quieren que les den? No estábamos pidiendo nada de eso. Pero bueno, si no mienten ellos, no tienen argumentos. Y ese es un problema real que tenemos. Antes de que ninguna otra cosa ocurra, hay 2 listas. Hay una lista que, puedo dejar para la próxima semana, pero hay una que sí no. Yo les dije que quería traerles algo de mi pequeño viaje a París. Me la pasé de museos. Por cierto, tuvimos una suerte absolutamente loca. Y va de recomendación para ustedes. ¿Quieren viajar? Compren las entradas antes. Sí, te impone ciertos problemas de agenda. Yo estaba comprando entradas para los museos a las 10 de la mañana y es temprano, todavía no está lleno el Museo d'Orsay o el Louvre. Pero luego compré el de Cluny a las 9:30 y ya casi me ahorcan. ¿Cómo a las 9:30? Sí, perdón, debía haberlo comprado a las 10, claro. Pero si usted compra las entradas a museos, y esto será igual para Italia y para donde quiera usted que vaya a visitar museos o lugares históricos, si compra las entradas por anticipado con horario, se salta la cola. Tú sabes lo que se siente cuando ves a todas esas hordas de desarrapados, sudorosos a 32 grados en la explanada del Louvre,
esperando para comprar su entrada. Y tú ves un letrero, los que entran a las 10 hagan cola aquí. Tú llegas a las 10 menos 15, haces cola y a las 10 menos 5 te dicen pase usted y ya estás adentro. Es una maravilla, es una absoluta maravilla. Lo único que no pude comprar porque no había entradas o porque no lo fingían venderlas y no lo hacían, porque yo lo hice varias semanas antes, fue a la entrada a la Torre Eiffel. Y llegamos, bueno, a ver, ya vamos una vez, íbamos a ir en la noche, pero fuimos a mediodía porque habíamos salido antes de un museo. Pues vamos a ver a la Torre Eiffel. Y fuimos. Mi hijo era lo que más quería ver a la Torre Eiffel. Y cuando nos ponemos en la cola dicen, el acceso al tercer piso está suspendido por exceso de afluencia. Pues ya ni hablar. Ya estoy aquí de pie entre estas hordas de desarrapados que venimos a comprar nuestra entradita. Y pues no queda nada. Vas a ver el primer y segundo piso. Dijo, sí, no hay problema. Muy flexible. Los que estaban frente a mí compraron, se van. Cuando doy un paso enfrente, el que estaba controlando la cola dice, oye, que ya se puede entrar, y quita el cartelito de está limitado el tercer piso. Y el que me iba a vender tuve que esperarlo porque quitó el cartelito y lo giró para dejarlo en blanco. Y entonces le dije, pues 3 entradas para el tercer piso. ¿Cuál fue? Una suerte de esas que solo tiene uno si es buena persona. No es cierto. Entonces, pero en el Louvre me encontré, a mí me gusta encontrarme cosas, me acuerdo mucho de aquella maravillosa Magdalena penitente que encontré en los museos vaticanos. No es cierto, sí, en los museos vaticanos. Así que pues vamos a hacer una galería nocturna con mi hallazgo del Museo del Louvre. Bueno, Francesco Mazzola Parmigianino, que es como le decían, Parmigianino el pequeño parmesano, en realidad se llamaba todo de completo Girolamo Francesco Maria Mazzola, nacido el 11 de enero de 1503 y fallecido el 24 de agosto de 1540, apenas a los 37 añitos, era este muchacho que aquí se retrata muy joven. Asimismo, aunque también tiene un retrato ya a los 37, que parece que la vida no le fue no fue tan terrible, pero sí, 37 años a mí esto se me hace ya como muy violento. A los 37 no estaba yo al menos tan balaceado, pero bueno. Aclaración para quienes por primera vez ven una galería nocturna, no soy historiador de arte, respeto enormemente a los historiadores del arte. No pretendo suplantar a ningún historiador de arte, ni fingir que lo soy, ni ocupar su lugar. Soy un aficionado al arte, soy alguien a quien le encanta la música, la literatura, la pintura, la escultura y todo lo demás. Y me encanta descubrir pintores. Y cuando mi galería nocturna, esa galería nocturna de los clásicos coleccionistas, de los coleccionistas que no tienen tanta información como deberían, pero que les gustan las cosas. Y estas galerías son para compartir lo que yo encontré y toda la información que ustedes quieran sobre el Parmigianino, que tenemos aquí, a Francesco Mazzola, de su vida, de su estilo, de su forma de pintar, de su influencia, de quienes influyeron en él, de quienes influye él posteriormente, de su lugar en el vasto rompecabezas del arte universal. Les recomiendo que lo hagan con su amigo, el señor Google. Yo solo quiero comentar lo siguiente. Yo no entiendo, siempre me hago líos con algunas clasificaciones porque siento que son inventos de los críticos. Y cuando los críticos inventan clasificaciones, luego es muy problemático darse cuenta de que los autores no se daban cuenta de que estaban en otra escuela pictórica. Esto pasa mucho con el rock. De pronto los críticos inventan, pero es que ese es un punk rockabilly sureño con influencia del reggae. Entonces, ¿really?
Bueno, pues esto es hard rock. No, no, no es rock pesado, es metal. Bueno, vale, es metal. Ya, pero no, pero este es metal sinfónico. Ya, pero este es metal fantástico. No, pero este es death metal. No, pero este es metal de tal subgénero. Y se van a unos detalles minúsculos que a mí francamente me desesperan porque no creo que sea así las cosas. Igual pasa con la literatura. Las escuelas literarias las inventan los críticos después de que ya ocurrieron. Nadie se apunta a una escuela literaria. Los impresionistas querían ser distintos de los académicos, pero no querían ser impresionistas. Un crítico le puso el nombre de impresionistas a los impresionistas. Y lo digo porque nuestro amigo de hoy, el parmigianino, era manierista. El manierismo es lo que sigue al Alto Renacimiento, donde exagera las cualidades de la proporción, el equilibrio y la belleza ideal. Sus cualidades son artificiales en vez de ser ajustadas a lo natural, como el Renacimiento, o eso nos dicen. No quiere decir que todos los manieristas rompieran con los renacentistas de manera clara, porque incluso el otro día preguntaba yo, bueno, pero Miguel Ángel era renacentista o manierista. Bueno, en parte era renacentista, en parte era manierista. Mira, por favor, da igual. A mí lo que me pasó fue, bueno, esto, primero que nada, esto es importante, a los 18 años de edad, nuestro compañero, nuestro amigo de hoy, nuestro artista de hoy, a los 18 años ya pintaba esto. Es el altar Bardi, después de lo cual fue enviado lejos para huir de las guerras entre los ejércitos franceses, imperiales y papales. No olvide usted que los papas hasta hace muy poco tenían ejércitos. Y allí empezó a desarrollar su carrera. Ya decíamos, murió de una fiebre en Casalmaggiore el 24 de agosto de 1540 a los 37 años de edad, lo cual es una tragedia absolutamente real. Lo que me pasó a mí fue esto. Es un retrato de una mujer. No tiene ni siquiera nombre exactamente. Yo he estado un par de veces en el Louvre, en el 92 y en 2013, y yo sobre todo voy a ver a Caravaggio, me mata Caravaggio, y ahí veo a muchos, obviamente, pero sobre todo ver a Caravaggio, que es uno de mis pintores favoritos. Y vas haciendo descubrimientos, y el descubrimiento fue este. Esta pintura me pareció absolutamente deliciosa. Y una cosa que le señalaba yo a mi hijo, la vida que le da a un cuadro, y en fotografía es igual, los brillos en los ojos. Pero todo el preciosismo, todo el detalle, toda la delicadeza y la serena belleza de este retrato me dejaron verdaderamente impresionado. No estaba yo al tanto de la existencia de este pintor como seguramente lo debería haber estado si supiera historia del arte. Sé muy poquito historia, ojalá supiera más, pero no tengo tiempo. Este es otro retrato que me parece maravilloso, está lleno de simbolismos porque el mazo de atrás y la armadura tienen que ver con la familia de este señor, al igual que la moneda que sostiene, pero primero que nada la composición me llama mucho la atención por no ser una composición centrada generalmente hasta ese momento a la gente que tú pintas, pues la pintas al centro del cuadro, ¿no? Y en este caso, no, lo que tenemos es a nuestro representado, totalmente a un lado, del lado derecho de la representación. Y si no eran guapos todos, pues los pinta muy guapos, que es un poco lo que se dice, lo que he leído, que
que caracteriza al manierismo. Sus dibujos, muchas veces entiendes más a un pintor cuando ves sus bocetos que cuando ves sus obras terminadas. Y eso pasa mucho con Leonardo, que además pintó tan poco, pero me gusta mucho ver la serenidad, la expresividad de los cuadros del Parmigianino. Realmente me pongo así a ver si alguien un día me pinta como el Parmigianino pintó a este señor, ¿no? Me hagan un retrato. Esta me llamó la atención además porque es la favorita y es la esclava turca. Y estamos en años en que la esclavitud es un hecho normal y las esclavas, pues en muchas ocasiones pasaban a ser amantes del dueño, y la que era la favorita era evidentemente la que llevaba mejor la situación, era la jefa de las otras, comía mejor, la paseaban más, la trataban mejor, le compraban ropita más guapa, y todo eso que pasaba, nos guste o no, era un hecho absoluto en los tiempos de la esclavitud. Me llama la atención las manos, por cierto, decía yo aquí, fíjense en la mano de ella, la mano de él ahí solo el índice sobresale, la mano de la esclava y la mano de este señor, que es la mano con los dos dedos, estos unidos y estos separados, que es muy característica del manierista por excelencia, que es el Greco. Muchos de sus personajes tienen o bien esos tres dedos unidos y este así, o estos dos dedos unidos y los dos dedos separados. Llama mucho la atención porque ahora que lo veo me doy cuenta que no es característica solamente del Greco. Y nunca he podido quitarme la idea, porque era un hombre de una cultura extraordinaria, Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, que haya utilizado una inversión de la mano del Greco para el saludo de los vulcanos que nos damos, por cierto, hoy, que es día de Star Trek. Vive larga vida y prosperidad, o vive largo y prospera, que es como se debería haber traducido. Cosas que pasan. Finalmente, cuando pintas perritos me caes bien, porque me gusta que pintes perritos. Nos estuvimos fijando mucho en los perros. Comentaba yo a mi hijo que hay tratados enteros de la presencia de los perros en el arte, pero desde tiempo inmemorial, desde los primeros expresiones del arte, el hombre ha pintado a su perro. Y esto aprovecho para decir que vamos a hacer el vídeo especial de la historia de los perros. Voy a ver con quién hablo, que me ilustre más todavía, si es posible que hable, si alguien sabe lo suficiente, porque nuestros perros son nuestros perros. Es un retrato de un hombre joven y, una última cosa, fue de los primeros grabadores, el Parmigianino. Uno pensaría que el grabado es anterior, pero no, es a partir del siglo XVI cuando se empiezan a hacer grabados, y hace grabados verdaderamente impresionantes. Esto me parece maravilloso porque después el grabado se desarrolla enormemente hasta llegar a las maravillas que no mucho tiempo después hace un otro personaje maravilloso como es Durero, ¿no? Albrecht Dürer. Esta es la forma de sombrear con cuadrícula, con cruce de plumilla, que no es plumilla, es el escariador con el que rascas la placa de metal o la placa de madera. Y aquí vemos algo de lo que decían de la estilización excesiva, que es la Madonna del cuello largo. Efectivamente ella tiene cuello muy largo. El niño tiene unas proporciones de, espérate, no estoy muy convencido. Eso es raro, como lo quieras ver, pero más raro a mí se me hace la que está enseñando la pierna con tanta alegría y dulzura, que no sé qué papel juega allí, pero pueden ustedes buscarlo, por supuesto, en la historia del arte de
San Google. Y finalmente aquí está pintado, pues aquí lo recuerdan, no creo que sea muy leal al personaje, pero es leal al sentimiento que tiene la ciudad de Parma hacia uno de sus grandes pintores que fue el Parmigianino, y esta fue pues su galería nocturna del día de hoy. Y gracias por pedírmelo, es que luego me siento pesado haciéndolo, ¿no? Hay muchos de los que quiero hablar, gente que he conocido, desde gente muy, muy conocida, que hemos hablado de algunos, hasta gente muy, muy desconocida. En fin, muchas gracias. Es bueno Jimena, te lo llevaste. Las pistas de aterrizaje se hicieron en Nazca, pero los aliens se encaprichan en bajar en Texas. Bestia de Moloch, está poniendo verdes a los milillanos. Adelante, por favor, cuentas con todo mi apoyo y demás. Colombia y México lideran cumbre para nueva política de drogas en Cali. Gustavo Petro y Manuel López Obrador trazarán la ruta sobre la nueva política de drogas. ¿Alguna opinión sobre esto? Creo que Gustavo Petro lo hace con toda la seriedad del mundo. Creo que López Obrador no tiene puta idea de qué está haciendo. No ha tenido ninguna política sobre drogas más que acusar a todo el mundo de todo. Decir que en México no se produce fentanilo, decir que en México no se consume fentanilo. No sé qué ruta pueda trazar en el año y 2 meses que le quedan, después de 4 años y 8 meses, 10 meses de no haber hecho absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo. Aquí alguien dice, voten en contra de cualquiera que tenga la misma ideología de Maduro. Yo estoy con Marina, que pregunta, ¿Maduro es un ser capaz de tener alguna ideología? No tiene ninguna. Es un discípulo del Sai Baba. No tiene ningún trasfondo ideológico. Es un hombre que vive al capricho, a la riqueza, a la exacción, al robo, a la corrupción de él y de todos a su alrededor. ¿Qué opina del código que utiliza el judaísmo místico para sacar interpretaciones futuras por medio de los números? La cábala, que no sirve para nada. No sirve absolutamente, como ningún tipo de numerología sirve absolutamente para nada. Es absurdo, es que no hay ni que opinar. Y menos en el caso de la cábala, que lo hacen místicos judíos, que son como 15 en todo el mundo, que juegan a eso y luego no les sirve absolutamente para nada y no obtienen ningún resultado útil. ¡Qué impresionante! ¡Uy! Claudio X González, ¿tan poderoso como dice AMLO? No. Mucho más poderoso Carlos Slim, pero Carlos Slim está con AMLO. Muchos eruditos ratones de biblioteca no saben conducir automóvil. ¿Es ese tu caso? ¿Me estás llamando erudito ratón de biblioteca? Te apuesto a que tengo más calle que tú. Y tengo barrio para darles a ti y a toda tu familia. Y además hice conducir. Y magníficamente bien. Automóvil, motocicleta, bicicleta y patinete, que es lo que me muevo actualmente. Pero sí conduzco muy bien. Se están peleando entre ustedes, que me parece muy bien, no tengo ningún problema, pero luego no sé cuándo me hablan a mí, cuándo están hablando ustedes. Tienen un amplísimo diálogo sobre la mileyes. Abraham Mendieta tiene nacionalidad mexicana, pues se le dieron. ¿Por qué le dieron la nacionalidad mexicana? Te la dan por algo, ¿eh? A mí la española me la dieron por algo. Pero bueno, si tiene una nacionalidad mexicana, pues bueno, otra pintita del tigre, ¿ya qué? Bueno, como no siguen en eso, como siguen ustedes peleándose, ya no sé de qué estamos hablando. Hace tiempo que quería yo sacar esto. No, otra cosa antes. Mire, la semana pasada dije qué significaba para mí tener y usar la bandera de Ucrania
Lo tengo en Twitter la tengo todo el tiempo, la pongo aquí en ocasiones y aparecen siempre unos imbéciles muy cortados, como con estos cortadores de galletas que te salen todos iguales. Son los imbéciles galleta. Y vienen los imbéciles galleta y dicen, ¡ay, bandera de Ucrania, pendejo seguro! Y mi pregunta es, ¿por qué dices eso? O me acusan de ser nazi por usar la bandera de Ucrania. Son los dos cortadores de galletas con los que salen aquellos que se horrorizan por la bandera de Ucrania. La semana pasada explicaba yo qué es lo que significa, para mí, por lo menos, el llevar la bandera de Ucrania. Y hoy que Stephen Fry, el grandioso comediante, pensador de izquierda, pensador ateo, escritor, novelista, viajero, defensor de los derechos de los altersexuales, siendo él gay, y buena persona en general, estuvo con Zelensky. Y pensaba yo, la gente decente sabe dónde tiene que estar. Y lo tuiteé incluso. Puedo contar exactamente qué dije, pero no lo tengo a mano. Lo siento. Perdonarán, pero no lo encuentro porque además fue un retweet que le hice a Zelensky, porque yo sigo a Zelensky. Sí, decía yo, Stephen Fry con el presidente Zelensky. La gente racional, inteligente, de izquierda y antiimperialista sabe dónde tiene que estar. Pero la semana pasada algunos me insultaron gravemente por tener la bandera de Ucrania y encima defenderlo. Entonces vamos a contarles qué es lo que significa realmente apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin. Que no debería decir esto aquí, que si me esperan un segundo. Ya saben ustedes que no me da la vida para todo. Bien. ¿Qué significa apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin? Aquí lo tienen, arriba a la izquierda cuando tomó posesión, cuando empezó a dirigir los destinos de Rusia hasta como es el día de hoy. Pues es un hombre que ha recorrido 23 años de su vida, 23 años de su vida como presidente. Cuando alguien tiene 23 años, generalmente consideramos que es un dictador y consideramos que debería haber un relevo democrático. No es el caso. En este caso, la gente que está apoyando a Putin apoya a un dictador que lleva 23 años en el poder, que en 2024 tiene previsto reelegirse, para lo cual ya están seleccionando a los candidatos que van a ir en contra de él para que pierdan. Uno de ellos no va a ser Navalny, que está condenado a un montón de años de cárcel por el delito, sobre todo, de que podía haberle ganado las elecciones a Putin. Es apoyar a un dictador con 23 años en el poder. También es apoyar a un agresor que ha iniciado 5 guerras en los últimos 23 años, además de participar en otras muchas, como en Siria, en la República Centroafricana, y que se dedica a promover golpes de Estado. Si yo te dijera que quien ha iniciado 5 guerras ha participado en guerras que no eran de él y además ha apoyado golpes de Estado, lo primero que dirías es que es Estados Unidos, que te caen muy mal. Y tendrías razón, Estados Unidos hizo todo eso y es despreciable, repugnante y condenable lo que hizo cuando lo hizo. Pero ahora lo hace Putin. Apoyar a Putin hoy es apoyar
a los Estados Unidos de los años 70-80, su época más siniestra y desagradable. Es apoyar un gobierno totalitario que odia a los homosexuales, a los heterosexuales, a los transexuales, a cualquiera que no se ajuste al tradicionalismo ortodoxo ruso. Misógino, que odia a las mujeres y que ha expedido leyes que permiten que apalees a tu esposa. Mientras no la hospitalices, es legal. No puede ni quejarse, no tiene a dónde ir. Tiene que tragar si tú, señor bigotón, con los bigotes menos dignos que los míos, decides zumbarle a tu esposa. Mientras no la hospitalices o le dejes, cortes pedazos, cosas así, la dejes tullida, pues está bien. Es legal en Rusia, gracias a Putin. Es un gobierno dominado por oligarcas milmillonarios con políticas mafiosas que se han repartido el país sin lo más cercano ni lejano al libre comercio. Es decir, si eres de izquierda debes estar en contra de los oligarcas rusos porque detentan toda la riqueza de Rusia, con la consecuencia de una enorme pobreza y falta de oportunidades en la sociedad normal y corriente, pero si eres liberalote, deberías estar en contra de Putin porque no existe la libertad de mercado ni de competencia en un país donde tú eres rico cuando Putin te deja, y cuando ya no quiere Putin que seas rico, te mete a la cárcel y te quita todo lo tuyo, que se lo hizo al tal Jodorkovsky. Estás apoyando un sistema antidemocrático y manipulador que utiliza los medios de comunicación como solo se han utilizado en la Alemania nazi y en Corea del Norte. Los medios de comunicación como forma de control de la gente sin posibilidad de acceder a ningún otro tipo de comunicación. Bueno, si eres ruso y tienes una VPN, una red virtual privada, puedes, por supuesto, acceder a cuestiones que no te permite el gobierno. Si te pescan, cárcel. Cuando apoyas a Putin, estás apoyando la ausencia de libertad de expresión, libertad de opinión, libertad política, libertad de comunicación y libertad de movimiento de 143 millones de personas. Eres cómplice de la opresión y la falta de derechos y libertades de 143 millones de personas y finalmente estás defendiendo a un Estado que en sus guerras, y sobre todo en el último año y medio en Ucrania, ha cometido crímenes de guerra brutales, entre ellos el secuestro de niños. Lo que Hitler hacía robándose a los niños polacos rubios para germanizarlos, lo hace Rusia robándose a los niños ucranianos para rusificarlos. Así se llama. A ver si le podrían haber cambiado siquiera el nombre para que no sonara tan genuinamente nazi. De germanizar a rusificar. Además de atacar y asesinar civiles inocentes indiscriminadamente todos los días. Todos los días. Mientras tú estás sentado aquí teorizando sobre Putin, está matando inocentes, civiles inocentes. Tú puedes creer que Ucrania es un nido de nazis, pero tienes que estar muy loco para pensar que todos los niños asesinados, que todos los civiles asesinados, que todas las madres asesinadas en los ataques contra edificios civiles por parte del ejército ruso eran todos nazis. Que tiene una especie de detector de nazis y sus bombas no tocan a los demócratas o no tocan a los prorrusos. Mira, los argumentos para la guerra, creérselos, es creerle a Estados Unidos que tenía razón cuando decía que no ibas a aceptar el avance del comunismo y por eso entró a Vietnam. Porque la presencia de los comunistas en Vietnam era una provocación para Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Putin para justificar? Que él no podía tolerar la cercanía de la OTAN y que lo provocaron, sobre todo en 2009, cuando entró el último país cercano a Rusia en la OTAN. Desde 2009 lo vienen provocando enormemente y tuvo que responder a una provocación. Y ese es el tipo de imbecilidades que te suele soltar, que te puede soltar incluso Chomsky, que no aceptaría que Estados Unidos atacara a Vietnam, Camboya, Laos, porque fueron provocados, pero sí acepta que Putin asesine a decenas de miles de civiles porque lo provocaron.
Eso es lo que significa apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin. Y aquí, para despedirnos, algunos de los señores de cuyas muertes te estás haciendo cómplice. Putin ha asesinado a decenas de periodistas, de oligarcas que ya no le caían bien, de opositores políticos, de las maneras más extrañas del mundo. Al de arriba a la izquierda con una escopeta, eso no está. Al otro estaba haciendo deporte y cayó muerto. Asesinado a puñaladas con 2 cuchillos. Se encontró su cuerpo en una bolsa de deportes. Otro cayó de un balcón. Eso pasa mucho en Rusia, más que en ningún otro lugar del mundo. El que está con la ropa de hospital, por supuesto, es el que fue envenenado con polonio radiactivo, el que se ahorcó de la ducha, y uno que se tuvo una sobredosis de drogas. Además, por supuesto, de los más recientes, los que sufrieron un accidente aéreo misteriosísimo, que es el caso de Yevgeny Prigozhin, y el responsable, no me acuerdo su nombre, no tengo su nombre ahora, del responsable del programa espacial ruso, que un día después de que el Luna 25 fracasó en su intento por aterrizar en la Luna y chocó contra la Luna, deshaciendo un sueño de Putin que empeoró bastante cuando la India posó su propia nave en el polo sur lunar unos días después. Al día siguiente de que fracasó la misión lunar rusa, el científico en jefe, o el más importante científico aeroespacial de Rusia, fue hospitalizado y murió unos días después, murió el día 31, si me parece, debido a que había comido unos hongos en mal estado, unas setas en mal estado. Hay que tener cuidado con lo que come uno cuando está cerca de Vladimir Putin. Eso es lo que estás apoyando cuando crees que estás luchando en contra del nazismo y vienes a insultarme a mí por usar la bandera que defiende a las víctimas inocentes del dictador asesino imperialista, que ahora me vienes tú a defender y encima me dices que eres de izquierda. ¿Qué opina de la candidatura de Eduardo Verástegui para 2024? Su partido acusa al PAN de estarse olvidando de sus valores. Claro, sus valores deben ser los de los legionarios de Cristo, hombre, que es la secta a la que pertenece ¿no? La secta esta de Maciel, el chacal que abusaba brutalmente de niños. Ahí está una foto de Verástegui con Maciel y con el Papa Juan Pablo II y toda la onda. Recuperar los valores, los principios fundamentales, la religión, la violación de niños y el respeto a la familia. Cuando no estás violando a sus hijos, claro, se entiende. Me parece muy bien. Verástegui es un peligro. Es un peligro sobre todo porque es de esta nueva ultraderecha religiosa que oculta los horrores de la religión y finge que la culpa de lo que ellos hacen la tienen otros. The Warning Man está en el escenario extendido de los MTV Video Awards. ¿Qué opinas al respecto? No opino nada, quiero verlas, punto. Espero que estén en algo ya toca. Tengo un vecino que cometió un delito y tengo pruebas, tienes que denunciarlo, punto. Trata de denunciar anónimamente, debe haber forma. Estuve en Perú, no he estado más abajo lo más abajo que he estado en mi vida ha sido en Belice. Nunca fui al este en México. Y fíjense bien que estoy diciendo nunca fui al este en México, porque al sur de México no hay Sudamérica. Al sur de México, al sur directo. Pontes en México y vas al Polo Sur, ahí no está Sudamérica. Sudamérica está al este de México. Bueno, se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando todo. Se quedaron hablando de Argentina y me parece bien. Me parece bien. Entonces,
Yo creo que el diálogo está muy bien, pero quizás tendríamos que encontrar la forma de que avisen cuando me están hablando a mí, cuando están hablando entre ustedes, para que yo no me quede viendo. ¿Nunca tuviste gatos? No. Los gatos y yo tenemos un pacto de no agresión. Los gatos no se me acercan, yo no me acerco a los gatos. Tenía un amigo que tenía 2 gatos siameses preciosos. En el momento en que yo entraba a su casa, los gatos desaparecían. ¿Dónde se metían? Nunca lo supimos. Se metían en un armario, se escondían adentro de la caja del váter, qué sé yo. El caso es que se hacían humo hasta que yo me iba. No me querían para nada y yo a ellos tampoco. ¿Cuál es su opinión sobre bandas como Yes, Pink Floyd, Jethro Tull y similares? ¿Similares en qué? ¿Similares en qué? No. Podría llamarles progresistas, prog, todas, pero Pink Floyd es menos prog, Yes es otro tipo de prog, Jethro Tull parte del folk. Similares, no veo a Pink Floyd, a Yes y a Jethro Tull como bandas similares. Las veo como 3 bandas radicalmente distintas. ¿Cómo crees que una sociedad fracturada pueda unirse en conmemorar los 50 años de golpe de Estado en Chile? Pues no lo sé, yo creo que es enormemente difícil. El problema de las guerras civiles es ese, ¿ves? Es el problema de la polarización del López Obrador hoy. Que las cicatrices tardan muchísimo en cerrarse. España sigue peleando la guerra civil española. La guerra civil española fue del 36 al 39. No hay más. España hoy sigue peleando la guerra civil española. Y la división entre los que estarían del lado de Franco y los que estarían del lado de la República es radical, brutal y de enfrentamiento. 49, 59, 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. 84 años después del fin de la guerra. Y se sigue peleando la guerra civil española que redividió a la sociedad. Los golpes de Estado en Argentina, en Chile, en menor medida en Brasil, en cierta medida en Uruguay, no son fáciles de cerrar, no son fáciles de cicatrizar, no son fáciles de olvidar. Es por eso que hay que tenerle tanto miedo a la polarización, insisto, y la polarización no bélica que lleva a cabo el populismo. El populismo no puede funcionar si no enfrenta a la mitad de la sociedad contra la otra mitad, o a un grupo de la sociedad contra otro, si el otro es la casta. A mí me parece divertidísimo que Milei haya recuperado el concepto de la casta que se inventó Pablo Iglesias aquí para definir a todos los que no eran de Podemos. El PSOE, la izquierda era la casta, y luego el PP, que es la derecha, era la casta, y luego los ricos y los más millonarios, y la Iglesia y los más retrógrados, todos éramos la casta, menos ellos que eran los buenos, ¿no? Y el nombrecito se lo trajo Milei, como luego Pablo Iglesias se trae el concepto de Estado profundo de Trump, porque viven en el mismo mundo imaginario. No veo cómo Chile pueda hacer esto. Yo creo que debe hacerse. La fecha que nos marcó a todos. A mí me trajo muchos amigos de México, curiosamente. México todavía en aquel entonces le abría las puertas a la gente que era perseguida. Pero Chile no ha superado el golpe de Estado, Chile no ha superado la división que se generó en los muchísimos años de la dictadura, porque, sobre todo en las dictaduras como la de Pinochet o la de Franco, cuando toman el poder no termina la cuestión. Si ya tomé el poder ya, ¿está resuelto esto? No. Es que vas a seguirlos persiguiendo durante años y vas a seguir asesinando y torturando y dividiendo a la sociedad durante décadas. Y son las torturas y son las operaciones, el accionar de la Operación Cóndor, donde
se ayudan estos países, los países bajo gorilatos, bajo regímenes militares, se ayudan entre sí a encontrar gente de izquierda y matarla por ser de izquierda. A ti te parecería muy mal que mataran a la gente por ser de derecha, yo supongo, pero a muchos les parece muy bien que los mataran por ser de izquierda. Y no de izquierda comunistas, revolucionarios, vive el Che Guevara. A veces eran demócratas socialliberales que también fueron asesinados. Dejas muchas hebras que no se atan. Eso pasa en España todavía. Vox, el partido nazi de aquí en España, ahora está intentando prohibir que se busque a los cuerpos de aquellas personas que fueron asesinadas por la dictadura, pues para que los viejecitos, porque ya son viejecitos, rescaten los huesecitos de su mamá, de su papá, de su tío, de su abuelito, y los entierren y sientan una determinada paz espiritual interior. Y estos miserables se lo quieren arrancar. Esa división, esa polarización que se vivió y de la cual fueron culpables tanto los gobiernos brutales, los regímenes dictatoriales promovidos por Estados Unidos, como las guerrillas pagadas por la Unión Soviética, en menor medida, pero tienen responsabilidad. No las guerrillas en sí, porque tenían las mejores intenciones del mundo. Responsabilidad tenía la Unión Soviética porque sabía que esto no iba a nada, que eran solo peones en la Guerra Fría. Y peones que llevaban todas las de perder. Cuando te haces una guerrilla con 200 personas y te enfrentas a un Estado apoyado por los Estados Unidos, tus posibilidades de ganar, por más que el Che Guevara te eche el rollo del foquismo, son escasitas. Pero el resultado es aterrador. Y no sé. Ojalá supiera. Lo único que sé es que el único país que ha logrado más o menos resolver cicatrices aterradoras, que duraron, obviamente la herida duró poco tiempo, es Ruanda. Y Ruanda es uno de los grandes misterios para mí de este planeta giratorio, que por cierto, noticia para los terraplanistas, estuve en el Panteón en París, no fui al Museo de Artes y Oficios esta vez, pero llevé a mi hijo a que viera girar la Tierra en el Panteón de París, donde aparte visité a la señora Marie Curie, ahí está su tumba, para demostrar una vez más que si quieren saber si la Tierra es esférica o no, vayan a ver un péndulo de Foucault y quítense de estupideces. Mientras tanto, tengo un montón de cosas que ya no manejé, que ya no dije, de las que ya no hablé. Están ustedes dialogando y yo, luego revisaré lo que queda del streaming, lo que queda del chat de hoy. Por mi parte, como siempre, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Hay 227 personas y 287 me gusta, algunos se fueron. Hay 4 no me gustas, cosa que me parece muy bien porque creo que son de mileyeteros y friedmanetos. Y entonces pues me da muchísimo gusto que estén en desacuerdo conmigo, porque quiere decir que yo voy por el buen camino en general, a diferencia de ustedes. Nos vemos la semana próxima, el miércoles. Si todo sale bien, tenemos la historia del diablo. Y el próximo jueves, ahora sí, como todos los jueves, tendremos la emisión número 150. Y ahora ya me metí en un lío Irigoyen de que si voy a hacer algo especial o no. Pues no lo sé, pero de aquí a entonces ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.